Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hay 3 palabras ahí: matriz, corrupción y extraordinaria. Matriz implica una palabra que para el kirchnerismo es muy sensible: sistema. Siempre el kirchnerismo habló de tal o cual cosa sistemática. Todo lo que implicaba una conexión coordinada de elementos. Lo que está diciendo este fiscal, con una intensidad, con una crudeza pocas veces vista en un alegato, seguida por miles de personas a través de YouTube, como si fuera casi una serie americana, y ese es el impacto además que tiene y que inscribe esto que pasó hoy en la historia. Por supuesto va a tener que demostrar esto el fiscal. Quiero decir, contempla e incluye esta palabra, matriz. Acá había no una corrupción aislada, un fenómeno, alguien pidió una coima. Acá había una matriz. Dijo corrupción y habló de excepcionalidad. Insisto, es un día muy fuerte en la historia de los casos de corrupción en la República Argentina, a pesar de que uno, y lo digo yo que vivo en medios y vivo consumiendo información de casos de corrupción, se va desensibilizando sobre la corrupción, lo que pasó en el sur, Lázaro Báez. A pesar de todo lo que se dijo, hoy fue impactante escuchar a alguien como este fiscal en un lugar tan alto del Poder Judicial haciendo una acusación tan vehemente, tan cruda y poniéndole literalmente el cuerpo a la acusación. No fue escrito, fue presencial. Él hizo este alegato poniendo su propio cuerpo con todo lo que implica en la Argentina ser fiscal y acusar a alguien de lo más alto del poder. Y cierro con esto. Deberá probar Luciani todo lo que dijo hoy, de un montón de elementos que ahora vamos a ver. Pero hay algo que es inapelable. No debe haber mayor movilidad social ascendente en el universo mayor que la de Lázaro Báez, que antes de conocer a Néstor Kirchner vivía en una modesta casa de un barrio social de Santa Cruz y manejaba, y esto es literal, un Falcon, tenía un empleo, un trabajo de mediana categoría, y años después tenía simplemente miles y miles y miles de hectáreas en el sur y una flota personal de 1000 vehículos, muchísimos de ellos de alta gama. Eso, como dicen en el barrio, que te la cuenten como quieran. Eso es inexplicable. Voy a preguntarle a Lucía Salinas, ¿qué es lo principal del alegato del fiscal hoy? Mira, Diego, a lo que vos planteaste recién te sumo otros términos, si querés. Se habló durante 8 horas, que es lo que duró esta primera audiencia de alegatos de la Fiscalía, de una corrupción endémica e institucionalizada. Y además habló de que lo normal, lo habitual, era la ilegalidad y la arbitrariedad. Estos fueron un poco los términos que fueron estructurando estas 8 horas de acusaciones, que además estuvieron plagadas de videos de declaraciones testimoniales, de una gran cantidad de documentación oficial, de organismos oficiales que llevaban la firma de diferentes funcionarios. Y así fue estructurando el fiscal Diego Luciani y el adjunto Sergio Mola esta acusación central, que fue la mayor estructura de corrupción que se instaló desde el Estado. Si querés, vemos en base a qué dijo el fiscal este concepto central durante su alegato. A ver. ¿Cómo explicó esa matriz de corrupción el fiscal Diego Luciani? Este fue como la piedra fundacional de toda esta gran estructura. Se creó una empresa vial y mirá cómo la calificó el fiscal, como el vehículo del delito. Acá se centró en una fecha específica, histórica si querés, mayo de 2003. 12 de mayo de 2003. Días después que se baja Menem. Exactamente. De la segunda vuelta famosa, y Kirchner sabe que va a asumir, se activa con un capital inicial muy básico una empresa que se va a llamar Austral Construcciones, que hasta ese entonces no existía en la provincia de Santa Cruz, no existían los registros de la construcción,
y tenía como dueño a alguien que era solo un monotributista. Hoy sabés que dijo el fiscal, no solo era un monotributista, era alguien que no tenía bienes. Y a partir de esta creación de este vehículo del delito, Lázaro Báez pudo tener un crecimiento personal de su patrimonio del 12.000%. ¿Quién pudiera, no? Bien. ¿Cómo explicó esa matriz de corrupción? Sí. Este es otro argumento. Convirtieron de la noche a la mañana, así dijo el fiscal, a Báez en empresario de la construcción. Bueno, esto viene un poco ligado a lo que hablábamos recién. Alguien que no venía del rubro de la construcción, aparte un rubro que es por demás complejo, no solo de llevar adelante. Muchos empresarios de la construcción que testificaron a lo largo de esta causa explicaban que a ellos les costaba años y años poder crecer, ganar obra pública vial. En un año, te voy a dar un dato, en un año Lázaro Báez ganó 22 licitaciones con un agravante. Toda la documentación que presentó para ganar esas licitaciones, como mínimo, dijo el fiscal, era irregular. Así todo, nadie lo controló. Bien, más. Montaron una estructura desde el Estado para beneficiar ilegalmente a Báez. Acá tenés un tercer paso. Ya fundaron Austral Construcciones. Pusieron a Lázaro Báez, lo convirtieron en empresario de la construcción, pero para que todo este plan llegara a buen puerto calificado para los imputados, según dijo el fiscal, fue necesario que haya toda una estructura del Estado detrás que habilite esto. ¿Que habilite qué? Que habilite que pese a no contar con la documentación que exige la ley de obra pública, Lázaro Báez gane obra. Que pese a no tener estructura, capacidad operativa y técnica para tener en simultáneo esa cantidad de obras, él siga ganando, que nadie le controle. Es más, mirá un ejemplo. Lázaro Báez, para justificar que su empresa podía presentarse a las licitaciones, dijo que en sus antecedentes tenía la construcción de la ruta número 7. Nadie le preguntó a Lázaro Báez por qué dijo que tenía a cargo una ruta que une Buenos Aires con Mendoza. Una ruta que ni siquiera existe en la provincia de Santa Cruz. Nadie se los preguntó. Pasó desapercibido como tantas otras documentaciones. Mintió en que construyó algo que no había hecho y pasó, digamos, entre comillas, en el currículum. Exactamente. Cuando él se presenta, dice, yo quiero a partir de ahora concursar para ganar obra pública. Bueno, mostrame qué hiciste. Claro, mostrame tus yo hice antecedentes. La 7, dice, dale, y se la dan por buena. Claro, y Bien. dice la ruta número 7 en la provincia de Santa Cruz. Bueno, no existe en la provincia de Santa Cruz y nadie se lo preguntó. Todo concluyó en el direccionamiento y cartelización de la obra pública en Santa Cruz. Bueno, toda esta estructura, todo este recorrido, dijo el fiscal Diego Luciani, finalmente tenía esta finalidad: la apropiación de manera ilegal de fondos del Estado público. Por eso, lo que dijo es, primero, esta estructura tuvo no solo el conocimiento, sino la decisión de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, es decir, Néstor y Cristina Kirchner. Pero además, lo que se logró es que alguien que no venía de la obra pública en 12 años se convirtiera en el adjudicatario del 86% de todas las obras que se licitaron. Y lo más duro quizás es que el fiscal dijo, lo que quedó corroborado, porque Austral Construcciones cerró la puerta de la empresa en diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner se va del poder, es que nunca les importó las rutas, nunca les importó la obra vial, nunca les importó ni siquiera los 3.000 trabajadores que Lázaro Báez dejó en la calle. Solo les importó apropiarse de los fondos públicos. Vos lo que decís es que cuando terminó el gobierno de Cristina, cerró básicamente Austral y despidieron. Despidieron y además generaron un caos muy importante y hoy lo reconstruyó el fiscal. Hubo al menos 5 ciudades de la provincia de Santa Cruz que estuvieron bloqueadas en sus accesos y una enorme cantidad de personas que se quedaron sin su principal ingreso. Muchos se preguntaron hoy, ¿quién es Luciani? ¿Qué antecedentes tiene? No te pido un perfil, pero ¿es alguien que podría ser acusado de tener un sesgo anti-kirchnerista? No como el kirchnerismo buscaría plantearlo. Sí, lo que te puedo decir es que a lo largo de las más de 600 horas que demandó este juicio, que empezó hace 3 años, el fiscal Diego Luciani siempre estuvo convencido de lo que se decía en esta causa. No por una cuestión ideológica, no por un pensamiento en contra del kirchnerismo. Pero se le conoce militancia, cercanía, tomas cafés es un fiscal de carrera, es un fiscal de carrera y de carrera dentro de los tribunales orales.
¿En qué basó su convicción? Y hoy lo dejó claro en su alegato el fiscal Diego Luciani, en la cantidad de documentación que tiene esta causa. Porque lo que se expuso hoy en la primera de las 9 audiencias que él va a tener a cargo es documentación oficial, resoluciones firmadas por organismos del Estado que tenían una única finalidad, dijo: favorecer siempre a la misma persona, al ex socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner. Lucía, gracias. Los invito ahora, vamos a hablar con Javier Iguacel, que manejó Vialidad. Vialidad fue en ese momento denunciante de todo esto que ocurrió y que hoy hizo sus apelaciones, sus alegatos, el fiscal. Acompáñenme. Iguacel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te pido una primera impresión de los alegatos de este primer día del fiscal Luciani. La verdad que vi fragmentos cortitos que me fueron pasando así en las notas. Sorprenderme no me sorprende en el sentido de que todas esas pruebas, toda esa documentación que presentamos inicialmente con la primer denuncia, pero que después la fiscalía inicial, antes del juicio oral, fue pidiendo, y después en las 11 horas me tocó declarar, como que uno se va terminando a acostumbrar, como decía más temprano, ¿no? Pero sí vuelve esa indignación, porque una cosa que recién comentaba Lucía: ¿cómo nace todo esto? Muchos me dicen, ¿pero por qué? Vos que yo no venía del mundo de la obra pública, no sabía quién era Lázaro Báez, no conocía a José López. Llego a Vialidad el día de diciembre, el 11 de diciembre, a los pocos días me entero que teníamos 1.500 personas en la calle, 1.500 familias sin cobrar, las rutas con gomas quemadas, y resulta que había sido este hombre, Lázaro Báez, que había despedido a toda esa gente, aduciendo que no le pagaba Vialidad. Y cuando podemos investigar, no solo no le había pagado, sino que le había pagado por el adelantado, cuando todo lo demás hacía casi un año que no le pagaba. El cinismo de esta gente, de dejar a toda la gente en la calle, de dejar a familias sin trabajo, diciendo que la culpa era de Vialidad porque no le pagaba, una firma trucha de una persona que firmó por Vialidad. Entonces, imagínate digamos, la desesperación, primero por la gente esa que se había quedado sin trabajo, por las rutas cortadas. Recién estábamos tratando de tomar el gobierno, yo estaba entendiendo cómo funcionaba Vialidad y teníamos esto. Obviamente con mano firme fuimos allá, desactivamos todo eso, no nos importó, viajé, traté de que eso se ordene, lo ordenamos, y después a partir de todas las auditorías y toda la información, bueno, hicimos la denuncia penal. Me acuerdo porque a los pocos días, a las 15 días que hicimos la denuncia, vimos los bolsos revolearse de José López. Quiero compartir con vos, uno dio una vuelta por algunos portales más próximos al kirchnerismo, y quiero como compartirte algunas objeciones que se hace a esta investigación. Y vos, como experto de haber estado en Vialidad, decime tu parecer. Por ejemplo, la primera cuestión es, justifican, le adjudicaban las obras a Lázaro porque Lázaro Báez vivía y ya tenía su empresa en Santa Cruz, y desde el punto de vista logístico ya tenía las máquinas ahí. Dicen, incluso competidores declararon que tenía sentido dárselas a Lázaro porque ya tenía todo armado ahí, y traerlas de otro lado, más lejano, era un problema. ¿Verdadero o falso? Completamente falso. De hecho, él no tenía ni empresa, lo acaba de decir Lucía y lo mostró el fiscal. Es decir, no tenía nada. Se armó y peor. Simulan una licitación donde los competidores no eran competidores, en definitiva porque terminaban siendo empresas que él había adquirido o había manipulado, pero le adjudican, y a partir ya de la primera adjudicación siempre presentaba la misma documentación, o sea, el mismo ingeniero que iba a estar en la obra, las mismas máquinas, todo lo mismo. O sea, la más mínima verificación, te das cuenta que aún si supongamos que el Estado hubiera aceptado que le das una obra a uno que está ahí por primera vez para que arranque, ya la segunda era ilegal, porque no tenía el certificado de capacidad del registro de constructores. Otra que vos vas a leer por ahí. Las demoras que se atribuyen a Lázaro, que no terminó, son parecidas a anomalías que también se veían con otros contratos de obra pública de otros contratistas en otras provincias. Que me digan dónde fue, porque la verdad que no vi ningún caso como este, que había obras de 8 años sin terminar. Yo no encontré en Vialidad ninguna obra con 8 años de la magnitud que tenía que hacer sin terminar. Mucho más, no encontré obras que para mí son totalmente truchas, que le llevamos la documentación
a la justicia, donde ni siquiera eran obras viales, eran remediaciones de cantera. ¿Está verificado que hay rutas que no se terminaron? Porque eso también el kirchnerismo lo pone en discusión. Pero está filmado, la gente los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz y mirarlo. O sea, no hace falta, ahí ya no es documentación, se puede ver. Otro elemento que no es tanto por ahí para vos, pero te lo comparto, y es, bueno, el fiscal hizo un desarrollo muy mediático, de alto impacto, pero va a tener que probar, por ejemplo, si hay alguna firma o algún documento o algún testimonio claro que diga que Cristina, en tal caso, ordenó que se le dé o que se le pague la obra a Lázaro Báez. Desde el punto de vista del Estado, del funcionamiento del organigrama, ¿es así? ¿Es comprobable eso? Entiendo que sí, el fiscal tiene un montón de documentación que de hecho vino presentando. Entiendo que yo desconocía que había mensajes de José López. Esa es la novedad. Claro, diciéndole, muchachos, apuren esto, hay que pagar antes que nos vayamos, porque si no vamos, no nos van a pagar. Obviamente, si las obras no están terminadas, ¿cómo las va a pagar? Así que, a ver, hay un decreto presidencial, en este caso del marido de ella, digamos, que lo firmó el actual presidente, Alberto Fernández, donde nombran al zorro a cuidar el gallinero, porque ponen a un empleado mano derecha de Clarence, el financista, que ya está, digamos, declarado culpable por la justicia en lavado de dinero de La Plata, de Lázaro Báez y otros más, de la financiera que se llamaba Inverness, que muchos dicen que eso sí, no sé si se puede probar, pero Inversiones Néstor, que era empleado ahí, y lo ponen a manejar la plata de Vialidad Nacional. Hasta ese descaro, un decreto, es el único en la historia, lo pueden buscar todos los que dicen que esto es falso, en el que un presidente nombra a un empleado de rango medio en Vialidad Nacional, lo pone en planta permanente. Acá hay que entender el cinismo. Así como despedían gente sin problema, no se preocuparon por la gente, por las familias, ponían a cuidar la plata al que lavaba plata. No sé si se entiende. Sí se entiende. Y firmaba el decreto. Otra, que en realidad las licitaciones y la planificación de obras lo decidía la provincia de Santa Cruz. No era Vialidad Nacional. ¿Esto influye, sí, no? ¿Verdadero o falso? No, Vialidad Nacional hacía acuerdos con Vialidad Provincial para transferir todo el dinero, y todo eso estaba en el presupuesto de Vialidad Nacional, con lo cual era imposible que Vialidad Provincial adjudicara una obra si Vialidad Nacional no le mandaba el dinero. Al punto que en un momento, cuando se pelean con el que fue gobernador, pues la plata pasaba de Vialidad Nacional a Vialidad Provincial le pagaba las obras. En un momento, que no me acuerdo cómo se llamaba el gobernador, se pelean con el gobernador, entonces, y eso está todo probado, hacen una nota como una excepción, que directamente Vialidad Nacional le pague a Lázaro Báez sin pasar por la Vialidad Provincial, cuando los contratos los hacía Vialidad Provincial, pero con el convenio hecho con Vialidad Nacional. Así que hasta eso hicieron. Bien, acompáñame que vamos a preguntarle a Lucía Salinas. Lucía, ¿qué es el plan Limpiemos Todo? Bueno, hoy una de las pruebas que más llamó la atención, incluso los propios imputados de este caso, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, fue el análisis que mostró la Fiscalía de 26.000 mensajes de texto del celular de José López, quien fue secretario de Obras Públicas durante 12 años. ¿Qué buscaba mostrar con esto el fiscal Diego Luciani? Dos cosas centrales. La connivencia entre todos los acusados, algo que llamó una relación espuria de conocimiento entre ellos, y todos de acuerdo para llevar adelante esta organización criminal. Y después que había un plan para cerrar en diciembre de 2015 Austral Construcciones. Mira este primer mensaje. Lo envía José López a Julio Mendoza. Julio Mendoza era el presidente de Austral Construcciones. Te cambio lugar y hora. Te espero a las 16 horas en Diagonal Norte 725 en el Hotel Continental 9º piso. Lo primero que dijo la Fiscalía acá es, primero, ¿dónde se reunieron? No se reunieron en la Secretaría de Obras Públicas, en una oficina del Ministerio de Planificación Federal. Se reunieron en un lugar, dijo el fiscal, cubierto de opacidad, porque esta reunión no era legal. Estaban de trampa, diríamos todos. Bueno, estaban de trampa. ¿Para Bien. qué se iban a reunir? Acá viene lo central. Julio Mendoza le dice a José López, mirá, nos encontramos en Río Gallegos,
RG, el lunes al mediodía y vemos. Después le dice, esto, le dice José López, es hasta 15 de enero. Acá empieza lo más oscuro de todo. No entiendo, le dice el presidente de Austral Construcciones. Atención con esto, vas a mostrar por qué. Y esto es lo principal. Limpiar todo. Ok, le dice José López. ¿A qué responde esto? En ese momento, Austral Construcciones ya había tomado la decisión de cerrar la empresa. Cristina Kirchner estaba a pocos días, quiero mirar la fecha de este mensaje, 28 de noviembre. Ya se sabía que el 10 de diciembre Cristina Kirchner dejaba la Casa Rosada. ¿Qué es lo que no querían dejar expuesto? Cómo funcionaba Austral Construcciones, qué beneficios tenía. Y lo que ya habían decidido en esa fecha es que había que limpiar todo. Pero mirá lo siguiente. A ver. Mirá la recomendación de José López. Podés, por si alguien se sumó recién, lo que vos estás mostrando son mensajes tomados ¿de dónde? Del celular iPhone de José López, que fue peritado y se analizaron 26.000 mensajes. Ese cuando le sacaron, revolvió los bolsos, fue preso y se lo sacaron ahí. Y ese dato no es menor, porque este celular, ¿por qué lo tiene la justicia? Porque estaba entre todas las pertenencias que buscó esconder José López en junio. El día de las monjas del convento. Exactamente, cuando quiso esconder 9 millones de dólares. Ahí le secuestraron este celular. Mira la fecha, 28 de noviembre de 2015. La recomendación de José López, solo que no hay que dar sensación de fuga. Cuando el fiscal, salida elegante. Claro, si vamos a cerrar la empresa, si vamos a abandonar 24 rutas, que sea disimuladamente. ¿Por qué esto es importante? Porque el fiscal hoy dijo, le consultamos a muchísimos empresarios de la construcción si era habitual que alguien abandone las obras. Que vos tengas adjudicado una obra, pagado los certificados y que la abandones deliberadamente. Todos respondieron que esa práctica no existía en el rubro de la construcción. ¿Pero para qué la abandonan? ¿Para qué la idea era abandonarla? Para que no quede expuesto ante la nueva gestión cómo funcionaba Austral Construcciones. Pero perdóname, después le pregunto a Iguacel, pero también era sospechoso dejar una ruta por la mitad. Bueno, pero les preocupó más todo lo que pasaba dentro de Austral Construcciones que dejar la ruta que le costó miles de millones de pesos al Estado público y que representaba dejar a 3.000 trabajadores en la calle. Les preocupó mucho más lo que estaba dentro de Austral que esa situación. Siguen los mensajes. Acá se suma otra persona a los mensajes, Lázaro Báez. Atendenos, José. Soy Julio, le dice. José es José López y lo que le insisten son los mensajes, ¿sabes por qué? Porque antes de este mensaje hubo una reunión en la Quinta de Olivos entre José López y Cristina Kirchner. Y antes de esa reunión, Julio Mendoza, el presidente de Austral Construcciones, le dice, hacé fuerza por el negro. El negro es como se referían habitualmente a Lázaro Báez. José López lleva esta inquietud. Repetí, ¿quién dice hace fuerza por el negro? Julio Mendoza le dice a José López, antes de reunirse con Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos, hace fuerza por el negro, llevándole esta situación de Austral Construcciones. José, atendeme un minuto. Lázaro, gracias. Acá vuelve a insistir Julio Mendoza para que José López la atienda al teléfono y mire este mensaje. Y acá viene este que es muy sensible. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias. ¿Sabes qué pasó en medio de esta situación también? La señora, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con Lázaro Báez. Lo que dijo el fiscal con todo esto, había un plan. Decidieron desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, con la connivencia directa de Lázaro Báez, que Austral Construcciones tenía que dejar de funcionar. Tiene una explicación. El único cliente durante 12 años de existencia de Austral Construcciones fue el Estado Nacional. Fue Vialidad Nacional a través de Vialidad Provincial. No tuvo otros fondos y sabía que no los iba a seguir teniendo porque para que la nueva gestión le continúe pagando, al menos tenía que ponerse al día con 24 horas retrasadas. Se montó cuando nacía el kirchnerismo a nivel nacional y se desmontó en el momento exacto que finalizó Cristina su segundo mandato. Bueno, no es casual y mira el siguiente mensaje, porque lo que dijo el fiscal Diego Luciani, el plan se llevó a cabo al pie de la letra. Esto le dice Julio Mendoza
a José López el 28 de noviembre, el día que más mensajes se intercambiaron. Ahora es final. Neutralización, despido, pago. Después acomodamos lo que quieran. Este mensaje viene a respuesta de una recomendación que le había hecho José López después de reunirse con Cristina Kirchner. Le dijo, mándame la planilla de todos los empleados, la liquidación y las quincenas. Y esta fue la respuesta. Ahora es el final, a pocos días de que Cristina Kirchner deje la Casa Rosada. Así fue cuando nació Austral Construcciones, a pocos días de que Néstor Kirchner jure como presidente de la Nación. Una empresa, un único cliente, el Estado Nacional. 3 presidencias kirchneristas. Lucía, muchas gracias. Vuelvo a Iguacel. Una pregunta general que uno podría hacerse. Estamos hablando de un montón de obras que por ahí eran necesarias en Santa Cruz y son necesarias. ¿Todas las provincias tienen este caudal, esta producción de obras como Santa Cruz? No, bueno, una de las cosas que nosotros, lo primero que investigamos cuando esta gente quedó despedida, empezamos a mirar, fue una normalidad absoluta de que Santa Cruz había recibido por lejos el mayor caudal de obra pública en Vialidad Nacional durante esos años, los 12 años que gobernaron Néstor y Cristina, y que representaba 10 veces más de lo que, de acuerdo a un índice que saca el Consejo Vial Federal, debería haber recibido Santa Cruz por población, por tránsito, por accidentes. Pensá que mientras no se hacían obras, se mandaron 3.000 millones de dólares que cobró la Sorobá, de los cuales nosotros calculamos 2.000 millones robados. Repetí todo eso en dólares. 2.000 millones, 3.000 millones de dólares recibió la Sorobáez, de los cuales nosotros creemos que 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares a plata de hoy, 600.000 millones de pesos fueron robados. O sea, no fue a ninguna obra de nada. 1.000 quedaron de alguna manera en obras truncas, alguna que se hizo, y 2.000 entre sobreprecios y obras que no se hicieron o no se terminaron, se los llevaron a su casa, vaya a saber a dónde. Esos datos, esos peritajes para saber cuánto cuesta una obra y cuánto fue, si es que fue, Sí. De sobreprecio, ¿está comprobado en dónde? Vuelvo a esto. Hay portales que dicen que hay peritos de la Corte que probaron que estaba bien cotizada la obra y que después se dice que se recotizó, pero que no hay nada anormal ahí. Vale la pena que vos des tu visión sobre eso. Mirá, se presentaron, digamos, entiendo yo, porque soy abogado como ingeniero. Como ingeniero trabajó un equipo de ingeniería de costos que tiene 30 años en el rubro y fue el que hizo este cálculo que nosotros presentamos a la justicia. Ahora, después se hizo el peritaje durante el juicio y se trabajó con 3 peritos. Uno que nombró la defensa, o sea, la Sorobáez y el de Cristina, etcétera. Otro que nombró la fiscalía, los acusadores, digamos, en este caso Fiscalía y demás, y el otro la Corte. Entiendo que fue así. 2 de ellos, el de la Corte y el de la Fiscalía, dijeron, esto está claro, hubo sobreprecio. El otro dijo, zaraza más o menos, porque tampoco pueden, como perito, decir si es un ni. Pero desde la defensa. Así que falso también lo que han dicho. Iguacel, gracias por haber venido hoy. Bueno, un mensajito quiero dar. Mande mensaje. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Hay que ir con todo. Hoy venimos de La Matanza. Espinosa mandó gente a sacarnos. No nos vamos a ir. Bien por el fiscal, bien por la justicia que se llevó hasta acá. Esto es porque vos estás caminando la provincia, como se dice habitualmente. Está bien, pero todos los ciudadanos, todo el mundo, hay que perder el miedo. En gran parte, si perdemos el miedo y le ponemos este coraje que ha puesto la justicia hasta acá y ha llegado hasta acá, podemos dar vuelta a la página. Iguacel, gracias. Muchas gracias. Bien. Vengo a la mesa, están nuestros periodistas, Pablo de León, está Jessy y Osvaldo. Bien. ¿Qué impresión tienen de este día 1 de alegato, Osvaldo? Fue muy impresionante escuchar en un ámbito judicial lo que venimos leyendo hace años, digo, porque la mayoría de las cosas, exceptuando por ahí estos mensajes de WhatsApp, la mayoría de las cosas las hemos leído muchas veces en notas de Lucía, digamos, y nos hemos ido enterando hace 10 años que todo esto iba pasando. Impresiona el tiempo que ha llevado, pero también impresiona verlo y decir que alguien con todos los datos, con las 3 toneladas, como dijo Lucía hoy, pueda decir, esto pasó, ¿no? ¿Jessy? Sí, es muy impresionante ver
cómo ha elegido hacer la acusación el fiscal Luciani, a quien muchos ni le conocíamos la voz, digamos. Es como un personaje nuevo que se apoyó mucho en documentación, en un tape, un video de la declaración del propio Alberto Fernández para sostener que es el inicio. Me gustaría verlo cuando lo tengamos ese video. Sí. A ver, espera, lo que pidas vos, todos tus deseos serán concedidos. Mirá. A ver. El actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003-2004, en el Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí en el parque. Vamos a escuchar el audio. ¿Me podría decir cuándo lo cruzó? ¿En qué circunstancias? Estando en Calafate, había ido con Néstor. Néstor estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez si yo no me equivoco, fue en el parque, porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. ¿Quién se lo presentó? Yo estaba con Néstor. ¿Se lo presentó Néstor? Sí, yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y ocurrió el diálogo que comenté. ¿Esto No cuándo pasó fue? más que eso. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo fue esto? 2003, 2004, no tengo idea. Bueno, ahí hay un elemento que 2003, 2004 ya era constructor, ya había la metamorfosis del bancario en constructor. 2003 estaba ahí, Sí. en el medio del proceso. Pero Alberto Fernández olvidó que estuvo otra vez con Lázaro Báez en Río Gallegos. Él durante su declaración testimonial había dicho que una sola vez y unos pocos minutos había visto a Lázaro Báez en la residencia en el Calafate de Néstor Kirchner. Una residencia además que parte de la obra estuvo a cargo de Lázaro Báez. Pero hubo fotos, las mostramos acá, de hecho de un encuentro en la Casa de Gobierno donde estaba abrazado Lázaro Báez con Alberto ¿Pero Fernández. qué prueba eso? ¿Por qué muestra esto Luciani? ¿Qué quiere decir? Porque lo que él dice es que el conocimiento que había de la familia Kirchner respecto a Lázaro Báez no era ni casual ni era inocente en esta estructura que se montó desde el Estado para favorecerlo. Pero además lo que plantea es, Lázaro Báez no era desconocido a toda una estructura de poder que estaba alrededor de Néstor y Cristina Kirchner como alguien de extrema confianza de los expresidentes. Bien, Pablo de León. Yo quiero recordar lo que charlábamos la otra vez con el fiscal Stornelli acá, que le preguntábamos si no tenían miedo después de lo que había pasado con Nisman. Y bueno, creo que queda claro que el fiscal Luciani demuestra que no tienen miedo algunos, afortunadamente, de los funcionarios judiciales, porque la verdad que el alegato hoy fue valiente de un hombre que no tiene ataduras políticas, que no le debe nada a nadie. Él llegó a la justicia a través de Esteban Rigui, que es, fíjate la paradoja, un hombre muy respetado en el peronismo. Se fue cuando Vudú, claro, se fue cuando tuvo ese problema entre comillas. Y ¿no? que Alberto Fernández lo reivindica como su maestro, como su referencia, y que incluso decía el hoy presidente que le dolió mucho cuando pasó eso de que Vudú lo logra sacar. Y por el otro lado digo, esto vuelve a mostrarnos cómo hay todo un movimiento político que tiene referencia en líderes millonarios y asociados a la corrupción y atado a un discurso progresista. Esto es increíble que pasa en la Argentina, y con lo que siempre discutimos es la centralidad política la sigue teniendo Cristina, y después vamos a hablar del tema Massa. Tenemos tweets de la coreografía de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Podemos ver algunos. Todos con un y ustedes hashtag, van a ver, era todos Talbón, con que fue, Cristina. no sé si es todavía, abogado de Cristina. El alegato del fiscal es una vergüenza, está llenando el tiempo. Al momento no mencionó ni una prueba de cargo contra Cristina, ni una. Y es entendible, no hay. No puede condenar a una persona por haber sido presidenta de la Nación. Ya probaron en Brasil con Lula. Me gustaría bueno, por supuesto acá esto quieren transmitir la idea de que hay un lawfare y una persecución de los gobiernos nacionales y populares, y fíjense lo que le pasó a Lula, y lo mismo le quieren hacer a Cristina. Pero desde el punto de vista técnico, Lucía, ¿qué dirías de eso? ¿Hay pruebas o no? Hoy el fiscal hizo referencia a 20 acuerdos comerciales entre Néstor y Cristina Kirchner con Lázaro Báez. Recordó que para que la familia Kirchner, por ejemplo, compre su principal empresa hotelera, necesitó fondos líquidos, y esos fondos líquidos fueron proporcionados por operaciones de compraventa inmobiliarias que celebraron con Lázaro Báez
recordó que entre los Kirchner y Lázaro Báez se firmó un fideicomiso, que mientras él se posicionaba como uno de los principales empresarios de la obra pública vial en Santa Cruz, celebraba en simultáneo contratos de alquiler de la principal inmobiliaria de la familia Kirchner, que construyó los principales inmuebles de esa inmobiliaria, que varias de sus empresas constructoras fueron inquilinas de los hoteles de la familia Kirchner. Si vos venís en un plato volador y te cuentan que un señor recibe 60, 70, 80% de la obra pública de una provincia, y después te enterás que también ese señor gestionaba los hoteles del presidente que convalidaba que le dieran esas obras, ya es rarísimo. No sé por qué tenemos que discutir Pero esto. además, si querés, un dato que no es menor, cuando Cristina Kirchner quiere ampliar su hotel boutique, conocido Casa Patagónica Los Sauces, lo hace sobre un terreno que le pertenece a Austral Construcciones. Y Lázaro Báez le permuta. Y Cristina le dice, bueno, vos me das este terreno para que yo amplíe mi hotel y yo te doy la mitad de este terreno. Y tuvieron un terreno por muchísimos años de manera conjunta, y que vos ahora la tenés tiene... una especie de socio. ¿Puede ser tu socio si vos sos presidente, contratista del Estado? Es muy, muy raro, pero está bancado por el kirchnerismo, que no importa la evidencia, importa la creencia. Otros tweets. Una pregunta, dice María Seoane. ¿El mentiroso de Comodoro Pi lo hace por gorila o por corrupto? Vuelvo a preguntarle a Lucía o a quien me quiera contestar. ¿Tiene antecedentes, voy a decirlo crudamente, ¿tiene antecedentes gorilas, Luciani? No, es un hombre que, como decía, llegó sin ataduras políticas, promocionado por Esteban Rigui, un hombre del peronismo, referencia jurídica al presidente Alberto Fernández, y que fue procurador y que se tuvo que ir cuando Amado Boudou embiste contra él. Y si tuviera la duda, María Seoane, que es una periodista de investigación, de que es corrupto el fiscal, por supuesto, que aporte lo que corresponde. No hay manera de decirle a Diego Luciani corrupto en estos momentos. Bien, y un último tweet como un tapeo para que ustedes vean un poco cómo hubo una defensa previsible de la vicepresidenta. Ahí tienen a Anabel Fernández Sagasti, muy próxima en el Senado, mendocina. Cristina, es una saga más de Comodoro Netflix. Ahora nos dicen que las pruebas se pesan, por lo que decía Lucía de las 3 toneladas, ¿o cuánto? 3 toneladas de documentación. Y para rematar, un fiscal que solo grita para la tribuna y no funda en derecho. Nada nuevo bajo el sol. Hay ahí está la nota de Clarín que cita Seoane. Hay un dato que le da como mayor envergadura también a este juicio, que tiene que ver con que es el primer juicio en un caso de corrupción en Comodoro Pi, cuya principal acusada es una vicepresidenta en ejercicio del poder. Porque cuando se acusaron a otros funcionarios de alto rango, ya todos habían dejado la Casa Rosada o el cargo que ocupaban. Por eso este juicio también se vuelve inédito en ese sentido. Muy bien, es el momento de escuchar estas pequeñas campanitas y de decir ¡aló! ¿Cómo estás, Diego? Lo importante Buenas es, noches. ¿usted cómo está? Muy bien, no sabes lo largo que se me está haciendo esto. Y ni le digo ahora que va a tener menos actividad. Necesito que al menos llegue la fiesta, no doy más. El mundial ¿No querés llega. ser ministro de algo? Te doy lo que quieras. Vos pedís, saco un decreto. No hay ningún problema. ¿Usted todavía conserva el poder de poner y sacar gente? Dale, deme una mano que estoy en bolas. Entre Sergio, que está más agrandado que Chomba de Baradel, y Cristina, que anda furiosa por lo del fiscal Luciani, no termino de encontrar mi rol acá en el gobierno. ¿Vos viste las cosas que dijo el fiscal ese? Dijo, Mamita querida. menos- Y lo peor es que son todas verdades. ¿Cómo que son Es todas así. verdades? Sí, ya está. A esta altura del partido no me voy a estar haciendo el dolobo. ¿Para qué te la voy a caretear? Si ya todos sabemos que es verdad, que Lázaro era un testa de Néstor. Vamos, muchachos, no jodamos. No diga testa que queda mal, se dice palo blanco en la Bueno, jerga. a lo blanco. Sí, como se conoce a A los cosas. testas. Bien. Además, ¿sabes qué, Diego? Ando Sí. con ganas de que vuelva el Alberto del 2013, 2014. El que vivía en TN, ¿se acuerdan? Teníamos una cama cucheta atrás de la escenografía de Morales Solá. Yo dormía abajo y Julio Bárbaro arriba. ¿Qué épocas es? Tuve más horas al aire en TN que la Pego en una época, ¿eh? Así que era un placer para mí ir al canal porque
Si algo me gustó siempre era manejar el Corolla de noche por Constitución. Eso, iba ahí con el codo afuera, el viento en la cara y esa sensación de road movie entendiste? Sos en la pícaro, carretera, ¿no? Y las dominicanas. No. Escúcheme. Ahí voy, Gustavo. Ahí voy, Gustavo. Perdón. Perdón, chicos, pero lo tengo instalado Santolaya. acá en Olivos. claro. ¿Están componiendo algo? Sí. No será Está- canción para mi muerte, sí. ¿no? No, ¿qué pasa? Pará. Me está avisando que ya está la cena. A ver. Buen muchacho, cuida las plantas. ¿Qué es la esa pileta. pelota que tiene atrás? ¿Qué es eso? Hablo con Wilson yo cada tanto. Recuerde quién es Wilson para los que no sean tan memoriosos. El de la película de Tom Hanks. El del que lo náufrago. acompañaba en los momentos más duros. El de la balsa. Mirá qué fácil me pongo el cassette de Alberto 2014. Es verdad. Usted... Es un escándalo que se le haya adjudicado semejante cantidad de obras a un supuesto empresario como Lázaro Báez, que no tenía ningún antecedente en el rubro. ¿Viste qué bien que me sale? ¿Por qué no hace así un globito Parezco de ensayo Mariana Zubik, extorsivo? Ahí está. ¿Por qué no tira una frase de estas a modo de globito de ensayo extorsivo y le dice, si ustedes quieren, yo puedo tirar del mantel, ¿me van a tratar bien o no? Hágalo. Mirá que yo conozco esta operatoria desde el 2013. La operatoria. Bueno, muy bien. Fuerza fiscal Luciani, que no le tiemble el pulso. No se deje amedrentar. ¿Ok? Lo peor de esto es que más allá del chiste, yo no sé si estaba triste o contento Alberto viendo No sabe cómo la disfruté viéndola a ella. Bueno. Y además se tiene que comer como 5, 9 días, 9 alegatos, ¿no? Puede apagar la cámara, pero igual va a tiquestar, ¿o no? Sí. Y yo mientras tanto acá con Gustavo. Ya voy, Gustavo, ya voy. Bueno, sigan, Vamos a grabar un disco gracias. y... Le digo, presidente, y bueno. ¿cómo usted, digamos, la autopercepción, usted dígame cómo el pronombre, con qué género usted se identifica y con qué cargo se identifica si lo nombro? ¿Cómo lo despido? Presidente es en inclusivo, así que Va ya bien, está. ahí está. Presidente. Gracias. Un abrazo, presidente. Diego. Bueno, muy bien. Quiero que sumemos a esta charla, si les parece bien, a Gustavo Marangoni, para ver, como diría el oculista, cómo la ve. Marangoni, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Diego? Toda la mesa. Buenas noches. ¿Cómo metaboliza a Sergio Massa el kirchnerismo, te parece? Dije metaboliza y no traga sapo, porque son dos diccionarios diferentes. Mira, me parece que la necesidad y el temor al colapso conlleva a este tipo de acciones y de decisiones, ¿no? Hace un rato todos vimos la foto de la vicepresidenta y de Sergio Massa, y uno diría, para tratar de incorporar lo último que aportaba el presidente recién, uno podría decir, si ve esa foto y no conoce mucho el contexto, que estamos en un régimen parlamentario, porque están los dos presidentes de las cámaras formando un nuevo gabinete y que se lo irán a presentar al presidente, que tiene funciones que la Constitución le da más bien acotada. Pero claro, sabemos muy bien que estamos en Argentina y que en realidad la Constitución y las costumbres políticas nuestras son otras, son presidencialistas, pero eso ahora ha entrado stand-by en virtud de lo que comentamos siempre, que el problema aquí siempre fue que un gobierno que estaba mal diseñado y no funcionarios que no funcionaban. Entonces estamos frente a un diagrama de emergencia, y en la emergencia actuás con lo que tenés, y sobre todo, si me permiten la analogía futbolística, muchos habremos jugado mal, en mi caso, pero al fútbol siempre, y había siempre alguien que pedía la pelota, ¿no? Pasala, pasala, pasala. Bueno, en este contexto, ese que pide la pelota es el presidente de la Cámara de Diputados, muestra una voluntad que otros no muestran, y creo que en ese sentido la vicepresidenta entiende que ya las cuestiones no están para seguir procrastinando, este verbo que se puso tan de moda en los últimos tiempos, postergar, patear para adelante, y la necesidad entonces lleva a conformar un gobierno que tiene un superministro, una maxi vicepresidenta y un mini presidente. Sería casi un capítulo de Marvel, ¿no? Digo, y creo que, bueno, con esto es con lo que contamos a partir de ahora. Pero ¿cómo es la operación intelectual, si me permite la expresión, o argumental? Digamos, te lo resumo así, para no hacerme el fino. Un periodista bastante allegado y afín al kirchnerismo lo expresó en esta frase. Dijo, estamos por tener un gobierno de derecha
para evitar que venga la extrema derecha? Tomalo con pinzas de dónde sale. Pero esa es una buena síntesis. ¿Lo ven así a Massa y se lo tienen que tragar igual? Vuelvo al tema del temor, Diego. Es decir, las preocupaciones del oficialismo hasta hace 2 semanas no eran cómo llegar a las elecciones del 2023, era ver si terminaban el 2022. Y eso tiene la suficiente fuerza para poder espabilar y alejar además cualquier tipo de prevención. Porque volvemos a lo mismo, para mí no es una cuestión metafórica el hecho de plantear de que el gobierno tenía graves disfunciones. Entonces, frente a esa necesidad, a ver, todos somos agnósticos, o hay muchos agnósticos, ateos, hasta que tenés un problema serio y ahí pegás las manos y ¡ay, Dios mío!, digamos. Así que en este aspecto lo que me parece que hay es una suerte de conversión rápida a lo que veremos cuánto tiene de giro pragmático o de esquema Ponzi. Nos vamos a enterar. ¿Por qué esquema Ponzi? El esquema Ponzi supone una estafa. ¿Por qué? Bueno, porque el esquema Ponzi supone ese tema piramidal, digamos, de ir siempre atrayendo nueva gente para pagarle al anterior y después traer a terceros para pagarle al segundo. Y si eso en algún momento se corta, se cortó mal. Entonces, yo creo que en esta semana y en las próximas veremos, y lo digo sin ningún sarcasmo ni ironía, veremos con las medidas cuál es la magnitud del temor que lleva a reaccionar y cómo se traduce eso en términos fiscales, en primer lugar, y en términos de buscar reservas. Yo plantearía el esquema de esta manera. Sergio Massa llega con el apoyo del Frente Renovador, eso es obvio, pero además con cierto apoyo de por lo menos una fracción del círculo rojo en Argentina, determinados sectores financieros, empresas de servicios, algunos integrantes del establishment local y también de Wall Street. Llega con el acompañamiento visual, pero silencioso, de los conurbanos expresados en el kirchnerismo y en los movimientos sociales afines al gobierno. Y los intendentes y los gobernadores. Sí, por eso digo, los conurbanos en ese aspecto. Y tiene que ver qué tipo de puente construye con lo que en el propio vocabulario de Sergio Massa es la fábrica de dólares. Léase la zona núcleo de la Argentina, es decir, el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. ¿Por qué? Porque las otras fábricas de dólares, el litio, combustibles, etcétera, tardan más. Estos tienen los dólares en los famosos hilobolsas y ahí veremos el miércoles si el giro pragmático va a ir más allá del dólar soja, del dólar chacarero que no parece haber conmovido a los que tienen sus granos guardados y va a ser una apuesta más decidida en ese y en otros terrenos, si va a avanzar, por ejemplo, más decididamente en lo que había anunciado oportunamente Silvina Batakis, la cuenta única. Bueno, ¿cómo se traduce eso? ¿Qué vas a recortar? ¿Qué vas a hacer? Y si después, además, hay algún tipo de puente financiero, algo pudimos ver ahí con el tema del BID, algún cambio de actitud en el BID que había negado primero, después parece que podría destrabar algunos fondos. Por eso digo, está por verse. En tanto y en cuanto los jugadores no presentan muchas novedades, habrá que ver si el esquema de juego lo presenta. Bien. Pablo. A ver, quiero ver de vuelta, señor director, si puede ser la foto que hablábamos recién. Esto sucedió hace un rato nomás. Cristina Fernández de Kirchner, allá la vemos en su despacho, recibiendo a Sergio Massa, un despacho que Massa visitó mucho en los últimos 15 días. Cristina está sonriente. Massa también más cansado. Claramente se le ve la cara cansado Massa por todo lo que está pasando estos días. Pero se ve a Cristina que lo recibe y le da un apoyo. Con lo cual, acá no hay ninguna duda de que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa son los que han hecho este acuerdo. Y si el acuerdo fuera de las 3 patas del Frente de Todos, debería estar el presidente no está. El presidente está en un acto que después también repasaremos con un video. Está claro que Cristina banca lo de Massa. En menos de una semana de que se sabe, ni siquiera juró, porque jura el miércoles y da su primera medida, Batakis pasó 25 días y no tuvo ni una foto ni un tuit. Entonces está claro que Cristina está absolutamente comprometida con este plan y con un plan que va a hacer, faltan las medidas claramente, pero que va a ser pragmático. Pero cierro con esto y Jessy, pero es verdad lo que dice Pablo. Batakis
que en los papeles es mucho más próxima al kirchnerismo o es mucho más kirchnerista y distributiva y peronista y de la justicia social que Massa, aunque también Massa es peronista, no tuvo ni una foto con Cristina. Y Cristina lo está bendiciendo con esa foto donde además le dedica una sonrisa. Es difícil que Cristina, es como el Papa Francisco, digamos, no te da una sonrisa salvo estratégicamente. Cierro, Jessy. Sí, lo hace además como detalle desde la cuenta de Twitter del Senado. Sí. Es decir, ella cada vez que quiere comunicar algo que presume o quiere dar la sensación de que es algo institucional, no usa su cuenta personal, sino lo hace a partir de la cuenta del Senado de la Nación. Es cierto que acá Cristina se ve forzada a decir, es cierto, estoy apoyando a Sergio Massa, para, si bien, digamos, se sabía por lo que venía diciendo gente del entorno de Cristina Kirchner, la Cámpora, etcétera, es una señal muy pública y muy clara que lo hace también en un día que ella necesita apoyo. Digamos, no lo hace en cualquier día. Hoy tuvo reunión también con un sector de los gremios, claramente. También la pregunta es, coincido con Gustavo lo que decía, que hay una falla de origen en la constitución de este gobierno que no se salda. O sea, se corrió el eje de poder hoy a Cristina y Sergio Massa con un presidente absolutamente desdibujado en un sistema que es presidencialista, y esto no está resuelto más allá de lo que es la foto de hoy, que es la foto de hoy y que habrá que ver en 3 meses a dónde estamos. Gustavo, si vos querés, lo paradojal es que el bote salvavidas que elige el kirchnerismo gira, si vos querés, al centro y no a lo distributivo y no a lo progresismo. Tiene que dar un giro, lo veremos si se cumplen las medidas que anuncia, pero hay algunas que dan vuelta que vamos a comentar después. Le va a pedir UPA a cierta ortodoxia, a cierto equilibrio fiscal el kirchnerismo. Bueno, Diego, no es la primera vez que hay giros. Recordá la devaluación de Fábrega, recordá cuando se negoció con el CIADI, recordá cuando se tomaron otras acciones en el 2014, digamos, para tratar de fortalecer y llegar, digamos, que estaban vinculadas a acuerdos a los que históricamente no se suscribía. Y también pensá que siempre Cristina, o por lo menos en los últimos años, acudió, ya sea con la candidatura del 2015 Daniel Scioli, con la del 2019 Alberto Fernández y ahora con Sergio Massa, fuera, digamos, de su universo conceptual. Y justamente allí es donde radican, digamos, los problemas posteriores. Veremos si eventualmente se puede normalizar y estabilizar la situación, qué es lo que sucede después. Es decir, supongamos, y ojalá que sea así, por supuesto, que la Argentina encuentra que en los próximos meses, que yo creo que va a haber que esperar, porque la inflación de julio, agosto y septiembre la vas a tener rifada muy alta, pero supongamos que después octubre, noviembre, diciembre empiece a desestresarse la situación económica. Bueno, ahí ¿qué va a pasar? Digamos, cuando ya se empiece a establecer el nuevo clima electoral, ¿se va a mantener el supuesto giro pragmático que estamos dando por descontado, o va a volver a plantearse algún tipo de discusión más ideológico, más diferencial? Me parece que hoy por hoy es explayarse demasiado. Lo concreto es que cuando vos, usando tu imagen del bote salvavidas, te estás ahogando, te aferrás a cualquier cosa que flote. Así que entiendo que hay una lógica de poder dentro de esto que resiste al vacío. ¿Por qué no hubo foto con Bataki? Porque Bataki fue el intento de Alberto Fernández de resistir con el cambio de una sola persona, el entonces renunciante Guzmán, por una nueva ministra, cuando todos le estaban pidiendo dentro del frente que vaya más a fondo. Y ahora, como no, digamos, no prosperó la posición de él de resistir, bueno, le formaron un gobierno casi parlamentario. Gustavo, muchas gracias. Fuerte abrazo para ustedes. Muy bien. Señores, ¿qué les pareció esta conversación? Y señoras. A mí Pasan. lo que me llama la atención es la poca importancia que le damos a la institucionalidad. Digamos, la presidenta del Senado y el presidente de diputados vaciaron de poder al presidente. Esto no está previsto en nuestra Constitución. Todo lo que está pasando no está previsto en nuestra Constitución. Tener un presidente del que nos estamos riendo todo el tiempo no está previsto en la Constitución y no es bueno para la institucionalidad argentina. Este es el modo en que encontró el peronismo
para no tener un presidente peronista que no termina, Sí, es cierto, Osvaldo. sí, es cierto. Un golpe de Palacio sin ser oficialmente un golpe de Palacio. Acordate que lo arrinconaron. La CGT, los intendentes, los gobernadores, parte del círculo rojo que tiene buena llegada al peronismo. Y el kirchnerismo lo arrinconaron y lo corrieron de la solapa. Pero este pragmatismo no va a ser gratis. Me parece que si nosotros pensamos en el futuro del país, este pragmatismo no va a ser fácil. Y una cosa más, Pablo. También me preocupa que la oposición no esté diciendo esto. Que la oposición no esté diciendo institucionalmente lo que está pasando es grave. Porque no lo está diciendo nadie, y es grave. No, no lo dice nadie, hay una total naturalización. De hecho, lo que va a buscar Massa es dividir a la oposición en un diálogo con radicales, en una pelea con el sector que es básicamente de los halcones. También es cierto que hay un sector de la oposición que cree que tiene que terminar el mandato el Frente de Todos, y si la posibilidad es que sea con esta nueva fórmula de poder que vimos hoy en esta foto, que sea de esa manera. Están diciendo que termine el mandato y están aceptando y no están poniendo el punto sobre lo que está planteando Osvaldo, que yo coincido plenamente. Y Massa también, a ver hasta cuándo. Primero, Cristina se tuvo que hacer cargo. Hasta ahora no se hacía fotos con nadie ni con los que ella quería. ¿Por qué? Porque no se estaba haciendo cargo. Acá se acaba de hacer cargo y le dio un periodo de gracia a Sergio Massa, que unos hablan de 3 meses, un poquito más, un poquito menos, para poder encauzar la economía. Veremos si eso termina saliendo o no termina saliendo. Yo aviso que ya andan circulando algunas propuestas o algunos planes, y es como si asumiera un nuevo presidente con un nuevo plan económico, como si esto restarteara de cero. Refundando la patria. Y vamos a ver finalmente qué es de todo esto real y se anuncia el miércoles. Seguimos buscando un salvador que venga de afuera. Digo, no viene de afuera. Yo no espero nada. Es el propio gobierno que se da esta solución. Quiero agregar 2 datitos. Efectivamente, le están preparando la jura Massa en el Museo del Bicentenario, no en el Salón Blanco, por ejemplo, donde hoy asumió Mercedes Marcó el Pont. Se espera buena presencia, es un lugar amplio y grande, y él va a manejar su propia estrategia de comunicación, así que no la veremos a Cerruti, por ejemplo, hablando como hacía. Cerruti también. Cerruti, pongámosla, entre los funcionarios que nunca entendimos bien para qué funcionaban, ya no tiene rol. Hoy no comunicó ni al nuevo jefe de asesores. Por eso es importante la foto. La foto muestra en dónde está el poder ahora, sin el presidente, y muestra lo que hablábamos ayer. La fuerza y la jefatura del peronismo está en la vicepresidenta. Esa es la cuestión contra natura de toda esta ingeniería del Frente de Todos. Bien, veremos prontamente si la vicepresidenta banca las medidas que va a anunciar Massa y qué medidas va a anunciar. Y ahí sabremos si quieren acomodar en serio, si esto es chapa o si es pintura. Lo vamos a saber el miércoles. Tanda. Es muy ilustrativo desde el punto de vista gráfico ver cómo se reconfiguró el poder. Veíamos hace un rato la foto de Cristina sonriente y Massa sonriente. Ahí tenés 2 estados de ánimo, lo contaba Jessica recién y Pablo, es un apoyo tremendo. Esa foto es Cristina apoyando como creo que pocas veces, o no sé si ninguna vez en todo este tiempo, ni Alberto Fernández le dedicó esta sonrisa. Esta sonrisa es debilidad y desesperación también. Es necesito apoyar a alguien en el que me costó mucho confiar. Pero ahora miren esto. Quiero, ahora que veamos todo el video, la cara de Alberto y vean el tono. Cuando podamos vamos a ver el video entero de Alberto Fernández. Es un contraste de dónde está el poder. Esa es la jura de Mercedes Marcó del Pont como secretaria de Asuntos Estratégicos en lugar de Vélez, a quien termina agradeciéndole que el hombre que se fue y firmó una renuncia puro en un papel. A ver si lo podemos ver. Estamos empezando una etapa distinta, donde queremos darle un impulso fuerte a cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo como el que nos toca vivir. Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia, estamos tratando de superar los tiempos de la guerra, y lo más importante es que podemos hacerlo en unidad, que para mí es un dato no menor. Que el Frente de Todos haya encontrado
un camino para seguir trabajando juntos, es para mí un dato muy valioso. Golpeadísimo. Se pueden decir mil cosas más, pero en principio, y uno ve eso, alguien impactado tremendamente por la situación. No le resulta un alivio en principio contra lo que uno podría suponer. Está muy golpeado ahí, Alberto. Está anímicamente golpeado, se lo puede ver, digamos, no es ninguna información secreta. Y rescatando lo que hizo todo el tiempo, que es la unidad. O sea, frente a este corrimiento de poder, lo que está diciendo básicamente es cedí porque no iba a romper nunca con Cristina. En ese mismo momento, mientras él hacía la toma de juramento de Marcó del Pont, bueno, en el Senado pasaban otras cosas. Además de la foto de Cristina Kirchner con Sergio Massa para representar a dónde está el poder, lo veían ahí a Hugo Moyano con Héctor Daer en primera fila en la Asunción con Alberto Fernández, pero Cristina tenía su propia reunión con sindicalistas, estaba con Pablo Moyano, con Omar Plaini, con Paco Manrique Desmata y Correa, que también es diputado en el Senado de la Nación en un día que tuvo mucha actividad y que también se difundió esa foto como diciendo acá el moyanismo está apoyando a Cristina Kirchner en este día. El eje del poder cambió totalmente. Una vez me dijo alguien algo interesante. Me dijo, cuando estás en el poder tenés que creer en algo porque si no se te hace insoportable. Mi impresión personal es que Alberto Fernández ahora necesita creer, despojado de poder, que él es el garante de la unidad y que incluso renunció a todo lo que él quería para garantizar la unidad. ¿Esto es lo que pasó? No, lo que yo estoy diciendo es que es, les diría, el argumento que está usando para sostenerse. Pero que alguien yo di todo porque déjame la decirte unidad. algo respecto, perdón, esto déjame empezó decirte. el jueves, quería marcar. No es mi Que a hoy posición, no pueda es lo que está haciendo Alberto pero que a Fernández. hoy no pueda poner cara de póker, realmente habla de un impacto que va mucho más allá de lo que estamos Bueno, pero- hablando. perdón. Porque no se acaba de enterar de que Massa entró al gobierno. Perdón, yo quiero decir algo vinculado a lo que vos decías. Yo hablé con gente que hoy estuvo con el presidente, hoy fue a un lugar, a José Cepaz, que va muy seguido. El presidente quiere ir a lugares que no tienen nada, hacer anuncios que no tienen nada que ver con la economía. O sea, va a estar hablando de una obra pública, de una circunvalación. Los que lo vieron hoy lo ven totalmente golpeado, totalmente castigado y consciente que fue corrido de la escena, porque se le fue esa zanahoria que tenía. Y él terminó en estos días, por lo que vos decías, Rolo, de entender, y hay que comprender la psicología, vos lo sabés mejor que nosotros, del otro, de la reelección. Era su zanahoria. Su única zanahoria en medio de la discusión con Cristina era la posibilidad de ir a discutir una reelección. Y hoy sabe que no puede ser candidato absolutamente a nada en el futuro y que lo que va a quedar de él va a ser la pandemia y todo lo que hemos visto, la foto, y la vacunación unidad. VIP. Yo en la tormenta me la banqué, cedí, garanticé la unidad. ¿Es lo que uno piensa? No. Es lo que vamos viendo que Alberto y su círculo, que es más chiquito porque quedó muy raleado, está diciéndole a todo el que quiera escuchar. Mariel Fornoni, vamos a hablar con ella. ¿Estás, Mariel, allí? Sí, sí, acá estoy. Bueno, gracias por atendernos hoy. Hay No, como por algunos favor. primeros sondeos, yo no me animo a decir encuestas sobre la llegada de Sergio Massa. ¿Cuál es el trabajo que tienen y las primeras impresiones del desembarco de Sergio Massa en este lugar de poder privilegiado? Mira, la verdad es que la mayor expectativa de Sergio Massa la ha generado el mismo Sergio Massa, la ha tratado de generar el gobierno, algunos círculos de poder del establishment y los medios, ¿no? Si vos vas a la opinión pública, la verdad que la opinión pública no tiene una buena imagen de Sergio Massa, no la ha tenido los últimos 3 años, yo diría, desde que se pasa a las filas de la coalición gobernante. Hoy la imagen de Sergio Massa, y no ha variado prácticamente en los últimos 2 años, es de 55 puntos de imagen negativa contra 19 puntos de imagen positiva. Y cuando uno le pregunta a la gente... Esa es una si- foto de qué antigüedad. ¿Es bastante actual ese número? Es
es una foto de hace una semana y es una foto que se ha venido manteniendo constante, te diría, con variaciones mínimas de 1 punto o 2 puntos de los últimos 2 años. Entonces, negativa, dijiste 55. 5. Y positiva. 18, 19, el mes que ha tenido más imagen positiva es 20, pero más o menos se mantiene muy constante y cuando vos ves un poco más lo cualitativo, la verdad que las opiniones sobre Sergio Massa por parte de la opinión pública no son favorables. Me parece que la expectativa tiene más que ver con la expectativa que él mismo ha generado, que el gobierno ha tratado de generar y algunos círculos de poder. Y de alguna manera, bueno, la opinión pública también, incluso cuando uno le pregunta si podría votarlo, casi el 65% dice que nunca lo votaría, con lo cual también en términos de voto tiene una resistencia. Con lo cual Massa está frente a una doble oportunidad, ¿no? Porque de alguna manera tiene que tratar de revertir esta imagen. El tema es con quién y para qué, ¿no? ¿Cómo llega el gobierno? ¿Para qué llega? ¿Con quién llega? Porque la verdad es que, ¿quiénes son hoy los seguidores o los votantes de Massa? La verdad que los votantes de Massa eran esos votantes más lábiles que de alguna manera en algún momento lo apoyaron porque él estaba en contra de Cristina Fernández y de hecho su pensamiento político y si querés económico, ¿no? Está más cerca de Guzmán que de Cristina. ¿Qué harían esos seguidores de alguna manera o que en algún momento fueron seguidores si él asemeja su política a lo que Cristina querría? Te hago como los psicoanalistas. ¿Y qué piensa usted que harían esos votantes del Frente de Todos o núcleo duro kirchnerista? A ver, el núcleo duro kirchnerista lo aceptó a Massa como parte de la coalición gobernante porque era lo que pensaban que hacía la diferencia en términos de gobernar, pero no se olvidan de los dichos de Sergio Massa, que son dichos recientes, son dichos de hace 3, 4 años. No es que el público se renueva, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, me parece que lo han aceptado porque la jefa lo aceptó en su momento y les dio la posibilidad, no sabemos si definitivo o no, pero de ganar en ese momento, que quizás si Sergio Massa hubiera terminado cerrando con lo que hoy es la oposición, la historia hubiera sido distinta, o si se hubiera armado el peronismo federal. Entonces me parece que esas heridas todavía están latentes y más allá de la simpatía o de la unión que ha tenido con Máximo Kirchner, esto de alguna manera sigue latente. Entonces, ¿qué es lo que por lo menos lo que nosotros vemos? Es que, bueno, de alguna manera el poder lo sigue teniendo Cristina, ella es la que decide si se saca la foto o no se saca la foto. En el reparto de poder, por lo que vemos hasta ahora, el superministerio que ha llamado más Massa y algunos medios que el resto, es el Ministerio de Economía. Los lugares de poder y de caja los sigue manteniendo Cristina, de hecho sigue teniendo el Senado y va a tener la Cámara de Diputados también, porque muy probablemente Cecilia Moró sea más fiel a lo que le diga Cristina que a lo que le diga Massa. Veremos cómo termina esto. Pero digo, Cristina sigue teniendo el poder, sigue teniendo los votos y Alberto sigue teniendo la lapicera. Es el presidente en ejercicio, sigue teniendo la lapicera y entonces, ¿qué tiene Massa? Massa tiene hoy la expectativa, la gran expectativa que ha generado. Bien. Y esto me parece que tiene 2 riesgos. Cuando la expectativa es muy grande, después hay que estar a la altura de esas expectativas. La desilusión es muy grande, claro. La desilusión es grande. Y por otra parte también, cuando la gente te tiene confianza, te da tiempo. Cuando no te tiene confianza, no te la da. Lamentablemente, Sergio Massa no tiene confianza por parte de la gente y tampoco la tiene el gobierno hoy. Nosotros medimos un índice de optimismo político y económico que comenzó con unos 50 puntos al inicio de la gestión de Alberto Fernández. El optimismo político era incluso bastante más alto, 5 o 6 puntos más alto que el económico. Hoy está en 13 puntos. Esto es similar al índice de confianza en el gobierno que mide Ditela, es decir, hay muchos índices similares. Nosotros miramos el nuestro, lo tenemos de toda la gestión, y ha caído de 50 a 13 puntos. Esa es la confianza en el gobierno. La confianza en Sergio Massa lo vemos con las encuestas que muestran su índice de aprobación, su imagen pública y demás. Bien. Con lo cual tampoco va a tener mucho tiempo, ¿no? Me parece que las expectativas son altas y el tiempo es corto. Bien, Pablo.
Mariel, Massa aparentemente el miércoles va a presentar algunas medidas muy pragmáticas, muy pro mercado, gestos al campo, la soja, la liquidación de la soja, tal vez unificar algunos dólares. ¿Cómo esto sería por ahí de acá a fin de año la política? ¿Cómo marida esto con un año que viene donde el kirchnerismo va a hacer campaña, necesita hacer campaña con un discurso entre comillas progre y hablándole a un electorado que normalmente lo ha acompañado? Bueno, ese es el problema, ¿no? Que las medidas que viene a tomar, que podría, ¿no? Que todos suponemos que podría tomar Sergio Massa un poco por su perfil, tienen más que ver con lo que querría haber hecho Guzmán que con lo que querría haber hecho el kirchnerismo, y por eso fue un poco la pelea. Entonces, me parece que Massa también entra a generar esta expectativa para darle tiempo, ¿no?, al gobierno para poder terminar este ciclo de gobierno. Ahora, el tema es cómo entra a jugar lo electoral, porque si vos la tenías a Batakis o en su momento lo tenías a Lacunza, eran como ministros de economía que no tenían expectativas personales propias, ¿no?, o aspiraciones presidenciales. En el caso de Sergio Massa también. Entonces ahí pensamos, bueno, ¿Sergio Massa sería el candidato de Cristina? Lo veo un poco difícil. Es raro. Sergio Massa sería candidato, y bueno, si quiere ser candidato no puede tomar las medidas que el kirchnerismo querría tomar. Entonces, vamos a ver cuánto dura, ¿no?, esta luna de miel. Por lo pronto, Cristina se saca una foto, es más lo que hizo con Batakis, Mucho más. pero es mucho menos de lo que Sergio Massa hubiera pedido o hubiera querido, por lo menos en términos de las áreas de poder. Y por otra parte también me parece que en términos de sus propias expectativas, ¿no? Rolo, hable, por favor. Mariel, te quería preguntar, vos hablabas de la imagen negativa de Sergio Massa y uno piensa que evidentemente Massa no está buscando salvar a la Argentina, no está buscando arreglar la economía, sino que está buscando justamente revertir esa imagen negativa para tener alguna chance de ser presidente en algún momento, que estamos ante un hombre que está persiguiendo su ambición más grande, que es revertir la pésima imagen que tiene ante la sociedad. ¿Es posible revertir estos números que vos nos marcabas? Digo, una gestión brillante en lo económico, que la verdad no se adivina, pero que él enderece el barco, ¿le permitiría llegar a unos números de un candidato realmente presidenciable? Mira, la verdad que las expectativas son altas y eso juega en contra, como decía recién. También es cierto que la gente se ha puesto como mucho más pragmática y menos ideológica en términos de la crisis que vive, con lo cual si alguien puede arreglar algo, sirve. No me importa si me gusta, no me gusta. Hubo algunos que me gustaron y también me decepcionaron. Me parece que hay como mucho más pragmatismo por parte de la gente. El tema es que si Massa quiere realmente hacer, a ver, si Massa viene a buscar fondos para aguantar hasta el 23 y poder hacer una buena campaña, es una cosa. Si Massa quiere realmente estabilizar y generar un programa económico, cosa que hasta el momento no parece, no se ve, en ese caso su situación va a ser complicada, porque ¿quién sería esto que hablábamos hoy, ¿no? El votante de algún momento de Massa, que hoy ya no existe porque es muy poca la gente que hoy lo votaría, es más el votante del Massa que haría lo que uno supone que va a hacer. Ahora, ¿Cristina lo va a dejar hacer lo que Massa querría hacer? Va a ser tan pragmática, porque estamos hablando de Cristina, ¿no? Y no sé si va a ser tan pragmática de ver el éxito de alguna manera de Sergio Massa, que sabe que en algún momento va a ser su competidor. Yo no la veo a Cristina jugándose porque Massa sea su candidato, si bien es cierto que ella es bastante estratégica en sus decisiones, pero después se termina equivocando con las personas. No parece que Sergio Massa fuera la persona de su confianza. Quizás la expectativa de Cristina sea que un poco se enderece el barco y volver a la estrategia que nosotros pensábamos hace un tiempo, que era que se podían recluir en la provincia de Buenos Aires con Kicillof, que de alguna manera siempre había sido su gurú en lo económico y hoy ni se nombra, digamos, lo preserva totalmente. Lo que pasa es que en los últimos meses ya el gobierno a Cristina no le alcanzaba ni para eso con el descalabro que estábamos viviendo. Entonces, bueno, probablemente pueda ser que quiera ganar tiempo y que de alguna manera quiera volver a esa estrategia
que pensábamos hace unos meses de recluirse en la provincia de Buenos Aires. Bien. Y Sergio Massa verá si da el salto o no da el salto de acuerdo al éxito de lo que proponga, ¿no? Mariel, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Un gusto, realmente. Bueno, ustedes ven, se espera qué es lo que va a hacer el miércoles, qué es lo que va a anunciar. Por ahora lo que vemos, yo quiero decir esto, es facilísimo cómo va el núcleo duro kirchnerista. ¿Sabés cómo va a decir? Este es un repliegue táctico hacia cierta ortodoxia por una estrategia que es después volver a distribuir. Y resuelto el problema y no va a haber disonancia ni va a haber colisión mental. Tuvimos que enderezar un poquito a la derecha, como hacen los esquiadores o los que navegan. Para ir enfrentando la tormenta vas en diagonal. Nos toca navegar un poquito a la derecha. Final de la discusión, yo lo adivino. Nelson Castro, ¿cómo estás? Bella noche, ¿cómo les va? ¿Pensás que eso puede ser un argumento? ¿Cómo se digiere, digamos, en términos de sapos? ¿Cómo se come este todo sapo? Es posible, así que lo que vos decís, todo es posible. Yo creo que lo que hay hacia el frente es conflictividad segura, porque digamos, Massa tiene aspiración. Massa representa el peronismo noventista. Y Massa va a ir así, y si le va bien, él va a querer seguir por ahí, porque su campaña va a marcar la posibilidad a través de, como decía Mariel Fornoni, que mucha gente diga que hoy lo detesta, diga, bueno, lo detesto, pero estoy mejor y lo voto. Así que esa es una posibilidad, pero digamos, yo creo que si Massa ve que para la derecha la cosa va mejor, él va a querer seguir ahí y eso va a generar conflicto más temprano que tarde. Y hablando de conflictos, el conflicto menos esperado. Francisco, el Papa Francisco, no está muy contento con Sergio Massa y esta designación. ¿Qué información vos tenés de esta relación tan tensa de hace mucho tiempo? Nunca lo quiso el Papa Massa, de hecho nunca lo recibió. A eso se remonta cuando Massa fue jefe de gabinete de Cristina y él siempre lo negó, pero la evidencia es tan fuerte. ¿Viste? Massa es un panqueque y, digamos, como todo este mundo de mentirosos, ¿no? Digamos, él siempre lo negó, pero ahí la versión fue muy fuerte de una participación en un hecho. Kirchner quería sacárselo de encima. La presidenta era Cristina, pero Kirchner quería sacárselo de encima a Bergoglio. ¿Por qué? Porque efectivamente Bergoglio en ese momento era muy crítico. Hacía esas homilías en la catedral y les pegaba. Totalmente, era muy crítico de la corrupción y demás, por eso oía tanta gente, digamos, que creyó que cuando llegaba Bergoglio al papado el kirchnerismo sucumbía. Hoy ver esta relación le genera muchísima crítica. Entonces se pensó no en la jubilación de Bergoglio, porque esto era imposible, sino en desplazarlo y llevarlo a Roma. Y entonces ¿Cómo a Roma qué? Algo que era imposible. Cualquiera que conociera la iglesia lo veía como imposible, como algún, digamos, cardenal en una posición más administrativa. O sea, ¿no es como cierto? Bergoglio acá era crítico, había que desplazarlo, sacarlo para algún lado. Un cargo allí de alguna congregación y demás, ¿no es Néstor cierto? quería recordar que decía que era el jefe espiritual de la oposición. En esos términos trataba Bergoglio Néstor Kirchner. Exactamente. Bien. Las versiones son muy coincidentes en que Massa de alguna manera participó en hacer crecer esta ilusión que O sea, estaba. Néstor le dio una misión a Massa, trabajar para que Bergoglio se Era vaya. una de las cosas que venía como misión del gobierno. ¿Y Él llegó lo a ha hacer negado. alguna acción en ese sentido, la acción Massa? más fuerte lo tuvo como protagonista al obispo de Zárate Campana, Monseñor Oscar Serlinga, que fue, digamos, fue echado por el Papa en el 2015 con acusaciones de maltrato, abuso, se hablaba de un escándalo sexual y también desviación de fondos. Pero esto, digamos, ocurrió y llegó a los oídos de Bergoglio, por supuesto, ¿cómo no se iba a enterar? Y son varias las versiones, yo lo he escuchado de varias fuentes de la Iglesia que dicen que Bergoglio le hizo saber al gobierno de que no solamente él sabía que lo querían echar, sino de que él conocía que era Monseñor Serlinga el que estaba ahí. Él siempre lo negó y dijo que lo Pero quisieron ayúdame con esto. claro. ¿Cómo es Serlinga? ¿Cómo vinculás en la trama a querer desplazar a Bergoglio? Porque eso, por supuesto, hubo ahí una conexión que surgió inesperadamente. Serlinga fue el obispo más joven designado en la República Argentina a los 39 años, ¿no es cierto? Y eso, digamos, tuvo vuelo
Aquí Zarlinga dice que él se vio involucrado en eso sin tener arte ni parte, es difícil, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que fue uno de los nombres que circuló, porque además se hizo correr que había alguna conexión con la nunciatura apostólica, en donde había un nuncio que no lo quería mucho a Bergoglio, y por eso entonces sumaron, la iglesia es santa y prostituta, como decía la famosa frase atribuida a Santo Agustín, y esa parte prostituta funcionó muy bien, porque la relación con aquel nuncio de Bergoglio no era buena, y entonces ahí se accionó con decir, bueno, porque el nuncio también quería evitar esta situación tan traumática que lo complicaba al Vaticano. Y la idea era, si se va a Bergoglio, puede haber una relación, puede haber otro cardenal en Buenos Aires. ¿Y cómo iban a hacer que se fuera a ver? ¿Cómo lográs que se sacara lo nombra a una congregación, la congregación X, de la fe, de la no fe, de lo que fuera, y entonces esto funciona en Roma. Es un cargo administrativo que hoy ocurre muchas veces. Hemos visto desplazamientos que el mismo Francisco hizo de algunos cardenales que no estaban en una posición muy cómoda y les da alguna congregación que es como casi para ponerlo en ejemplo, como ahora Marco del Pon le dieron la Secretaría de Asuntos Estratégicos, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero qué rencoroso el Papa, Sí, podría olvidarse. ¿Cómo? Qué rencoroso el Papa, digo. No. Podría poner la otra mejilla. No, pero lo que ocurrió... No está probado que Massa haya hecho efectivamente No, algo. pero los rumores son muy fuertes y el Papa está convencido que Massa participa. Pero, perdón, Eso. ¿no estamos hablando de un hombre de fe? Me pregunto esto. Si hablamos de un presidente que jura venganza, yo lo entiendo. Ahora, ¿no debería poner la otra mejilla? La otra mejilla. Debería, pero la condición humana, Rolando, abarca a todos. Papas, cardenales, curas y... Pero ese Igual es raro, y esa esto te lectura. lo dice todo el mundo, además de la iglesia, la relación. Tanto rencor. Pero nunca lo digamos, con Cristina, que no se llevaba bien, y con todo el kirchnerismo que no se llevaba bien, se llevó muy bien. pero- Por eso digo, eso iba a decir yo, digo, la lectura de Bergoglio es muy parcial, porque digo, tiene todo el derecho a enojarse con quien tenga ganas y no poner la otra mejilla si no quiere, pero lo que digo es, el festilindo que eran los viajes de Cristina con la cámpora, posando el Papa con la remera de la cámpora, ahí no hay una lectura de que Cristina, la esposa de Néstor Kirchner, no tenía nada que ver con esta ingeniería. Un poco parcial la lectura Bueno, de sí, por supuesto, son cosas. Jorge Yo cuento Bergoglio. lo que es la información, efectivamente. Demuestra que, digamos, por eso, además, yo siempre lo digo, cuando vos lo bajás a lo político, papas, cardenales y demás tienen la misma cosa que ¿Y tiene amor, puede influir en algo que Francisco no lo quiera a Massa Bueno, o no acá hay tiene una- ninguna relevancia? Bueno, acá hay un elemento relevante importante. Nadie sabe qué puede pasar en el futuro, porque a lo mejor aparece la otra mejilla, ¿no es cierto? Y lo que hoy es el desamor, mañana se transforma en amor. Quiero decir que desde tu pregunta es importante, desde el punto de lo que significa la participación, digamos, de lo que ha sido el Papa con Guzmán, la salida de Guzmán en estos términos ha sido un desaire muy importante. ¿Por qué? El Papa fue el que gestionó la reunión con de el Guzmán fondo. con Cristalina Georgieva. Si no, esa reunión no se hubiera producido en los términos que se produjo nunca. Y como yo acá les dije, Cristalina Georgieva es una admiradora del Papa, el Papa habló a favor Vos lo de que decís Guzmán. que el Papa puede ayudar eventualmente. Puede ayudar, después está la Argentina. Sí. Sí, así que esto Está bien, pero es la después el realidad. Papa terminó enojado con Alberto, hablando muy mal de este gobierno. Sí, y hay claro. que acordarse, también en esta información, que Bergoglio recibió en su momento a Daniel Osvaldo Scioli casi como el elegido, casi como el hombre. Hubo reuniones muy secretas, muy cerradas, quiero decir, de Scioli y muy pocos colaboradores de él con el Papa, y volvía a la Argentina casi como con la bendición del Papa. Bueno, después los votos y Cristina no lo ayudaron a ganar a Scioli. Ahora, Massa intentó en algún momento, si se sabe esto, tener algún tipo de relación, un acercamiento. De lo que yo sé, sí. Una vez que fue electo Papa. Una vez que fue electo No Papa. en el último tiempo. No, cuando... Hay que recordar que el día que es electo Papa, en la Casa de Gobierno dicen, pero qué mala Gritaban, suerte. de dolor gritaban. Por No supuesto. podemos creer. Argentina dijo un papa latinoamericano. Cristina es un papa latinoamericano, Sí. que después fue Moreno el que aplaudió, digamos, porque tiene una relación con el papa. Así que esto hay que marcarlo. Una vez que Bergoglio fue papa, Massa intentó, digamos, lograr un acercamiento. Fue imposible. Ahora, Y hasta el paradójicamente, momento al que fue más imposible. desairó fue a Macri. ¿Cómo? El Papa, Sí, claro. al que más desairó fue a Macri. Bueno, obviamente, ahí público, hubo un elemento... Con su cara, ¿se acuerdan de la Sí, cara de la sí. foto? Terrible, 21 minutos fue la... Sí, sí. Inolvidable. Sí. Y se regocijaban
con el contador, como el potro mecánico, lo volvió en 21 minutos. En cambio, aquí está en 1 hora. Le regalaba el mate. Sí, la misma gente que decía Estado y religión, asuntos separados. Sí, claro. El minutero tiene un valor. Tiene un valor político. Que también es extraño porque cuando se produce lo que se llama técnicamente la coronación, la asunción al trono de Francisco, Macri va a la asunción y es conocida la anécdota. Macri le dice, pero ¿cómo? ¿No vinieron con Antonia? Con la hija, tanto así que eso motiva un viaje posterior. Macri era jefe de gobierno en aquel momento en donde va con la hija. Así que después algo pasó en el gobierno. Pasaron cosas en el medio. Que generó esto que una relación que fue, digamos, mala, que lo obligó al Papa en algún momento, si ustedes recuerdan, a una nota que él le da a Joaquín Morales Solá, en donde dice Macri es un hombre de honor. Sí, pero efectivamente... Tiene que reparar un poco esa imagen, porque el gesto muy terrible, muy adusto, sin duda, de incomodidad con Macri, quedó. Totalmente. Lo cierto es que la Iglesia, digamos, porque obviamente eso se refleja también en acciones de la Iglesia. El episcopado argentino ha sido mucho más benévolo con este gobierno que lo que fue con Macri. Doble estándar total. Te hago esta pregunta hablando, digamos, ahora que está Alberto, tiene este giro y es un golpe de palacio sin ser un golpe de palacio, para que un presidente peronista no se vaya antes. Hablando de peronistas que se van antes, ¿puede haber un peronista que se va antes de ser papa, que es Bergoglio? ¿Puede renunciar? ¿Algo insinuó con eso el otro día? Mira, él lo habló el otro día en la conferencia de prensa como una manera de enfrentar el rumor que estaba sobre eso, ¿no? La información que yo tengo es que efectivamente él está todavía, la rodilla no se ha recuperado y hay una discusión sobre si se opera o no se opera. El resto él está realmente... Porque él dijo, hay que escuchar a Dios, si Dios de algún modo me hiciera saber que yo no tengo que seguir. De lo que yo sé, al día de hoy, esa posibilidad de la renuncia no está en su mente. Al día de hoy. Y esto es información que tengo de hoy, además, ¿no es cierto? De fuentes vaticanas. Mañana puede cambiar. Si vos ves la foto de él bajando del avión, se lo ve sonriente, sin ningún tipo de problema. Pero fue una pregunta que surgió. Al día de hoy está. Y el tema de su operación o no está cerrado. Él todavía tiene una negación. ¿Qué edad tiene? Él tiene 85 años. ¿Y qué le pasa con una intervención quirúrgica? Vos hiciste un libro sobre su historia clínica. Yo lo entrevisté, además el libro va a tener una reedición ahora con la... Ahí está ahí está que camina con alguna dificultad. ¿Él le tiene miedo a una cirugía? Él le tiene una cirugía porque él le costó recuperarse de la cirugía que tuvo, porque fue una cirugía mayor. Fue una cirugía que duró 5 horas, digamos, como consecuencia de... hoy las operaciones colónicas se hacen por la paroscopía, que es una pequeña incisión. Ocurre que en el año 81 tuvo una operación muy grave que le salvó la vida al doctor Juan Carlos Parodi por una colecistitis complicada con una peritonitis. Eso obligó a mucho manoseo del intestino y deja adherencia. Cuando los cirujanos entraron para hacerla por la paroscopía, se dieron cuenta que tenían que abrir más. La operación duró 5 horas y la recuperación fue más lenta y más compleja. Él quedó impactado por eso, pero una operación de rodillas se hace con anestesia una artroscopía. No es riesgosa ni por la edad ni por el tipo de cirugía. No. Sé que hay una discusión muy importante y un accionar en su entorno médico y social para que él acceda a eso y haciéndolo entender que puede volver a caminar sin ningún tipo de inconvenientes. Bien. Va a sonar en este momento la videollamada. ¡Aló! Cara de tramposo y oficial. Qué balurdo, ¿eh? ¡Qué balurdo! ¡Qué balurdo! Bueno, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Acá, como siempre, en Berretalandia viviendo. Bien. Mirá, con expectativa, antes que nada feliz por arrancar Agostini. Viste que están ahora todos con los memes de arrancó Agostini con Daniel Agostini. Porque yo ya estaba con las pelotas por el piso de los memes de Julio Iglesias, ¿viste? Basta. Es verdad. Harto me tenían, basta. Pero bueno, qué sé yo. Con expectativa porque hay cierto alivio cambiario. Los argentinos necesitamos un poquito de paz, un poquito. Algunos le dicen la primavera masista.
pero hay que ver cuánto aguanta. Guarda que el plan primavera ya vimos cómo termina, ¿no? Como una flor. Sí, por más círculo rojo que banque toda esta espuma, esta efervescencia, si no se la acompaña con medida de fondo, dura lo mismo que un uvasar. Así como sube baja, lo sumo te puede ayudar a eructar, pero nada más. Claro. Sí. Yo hago metáfora que la puede entender el señor que está en camiseta en la casa pelando una mandarina. Qué bueno. Claro, basta de los copetudos con PhD que después la chocan. Ya tuvimos uno que, bueno, ¿y cómo? Y sí. Claro. Los que vienen con título, ¿es verdad eso? Bueno, por eso un poco de fe a Massa le tengo. Abogado, está bien, de economía sabrá, qué sé yo, de campo, pues ponele, qué sé, producción también, bueno. Pero, ojo Sergio, no tengo los INE con el plan llegar bien al 23 que se puede ir todo a la mierda. No. Un poco de motosierra va a tener, porque a mí me dijeron que Bataki era Reme o Herman González. Ese es el tema, Carlos, que va a ver a Villa Urquiza, a la casa de Labaña, creyéndose que puede ser un Labaña, y hay que pasar por la estación Pero Labaña Reme vino primero. después de San Reme, que licuó todo, motosierra. Y sí, claro, hay que ponerse el trajecito ese, Guarda, porque si no, la pegamos la pera, Y usted, que la vio a Cristina y charló 2 horas con ella, etcétera, ¿qué piensa hoy? Se sacó una foto y lo apoyó a Massa, que no es fácil. Viste que a partir de la reunión esa fue un efecto dominó. A partir de ahí, Bloom, se vino abajo todo, claro. Escuchame, claro. Bueno, mañana te espero, 9 de la mañana, estoy en mi despacho. Vos sabés que sí. Pero, ¿a esta qué le pasa? Le da la mano, se agarra el codo. Claro, está enamorada del macho de Valentina Alsina. Claro. Aprovecho, ¿puedo pasar un chivito? Sí, pero Le mando un saludo a un tocayo de Valentina Alsina, Carlito, que va a hacer ahí un teatro espectacular en Rivadavia, esquina Colombia. Teatro del Boulevard. Un fenómeno de tipo, Carlito, de Valentina Alsina. Lo conocen al gordo, todos lo conocen allá. Pizzería Gemón, esa zona conozco. Bueno, de algo hay que vivir, escuchame. Vos te pensás, ahora no puedo valorizar tanto las conferencias como antes. Ahora tengo que arreglar la viva y además la pizza. Y sí. Claro. Gracias, Carlos, gracias. Gracias. Sí, claro. Bueno, nos visita un economista, el Colo Borestein. ¿Qué haces, Colo? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, ¿vos? Bien. ¿Qué sabés vos que puedas contar que anunciarían el miércoles? Hay gente que escucha el programa, ve el programa y dice, están hablando de Massa como si fuera de la... Yo no digo que es de derecha, me parece en categorías ya perimidas, antiguas, pero lo que sí digo es que para el kirchnerismo es como una especie de aterrizan al portaaviones más progresista de izquierda, algo más parecido a centro-derecha. ¿Qué es Massa hoy para vos? Bueno, Massa solo una vuelta más, dio vuelta por todos lados. Ahora parece que alguien lo quiere vender como un tipo austero fiscalmente. Creo que Massa fue el que más impulsó el gasto público desde las moratorias previsionales hasta, vos sabés, como presidente de la Cámara siempre metía gastitos de último momento. Es decir, que yo... Es lo que quieras que sea. Recordá, ¿qué cosa de la moratoria? Bueno, acordate que en la Argentina había 3 millones de jubilados y hoy hay 7. O sea, cuando nosotros vemos lo que gasta el Estado argentino, gasta el doble en términos del PBI de lo que gastaba hace 15 años. Buena parte de eso es mucho más gasto previsional. Que quizás se necesitaba... Él estaba en ANSES, eso estás recordando. Claro, digamos. Y después nunca fue un tipo cuidadoso con lo fiscal. Ahora está vendiendo eso. Por supuesto que es lo que se necesita, ser más cuidadoso. Y yo celebraría
que este hombre sea mucho más austero. El problema es que se avivó 10 años tarde. Ahora necesita flor de austeridad. No necesita ser un poquito más austero. Fusionar un par de ministerios y ahorrarte 2 choferes y una secretaria no va muy lejos. Entonces vamos a eso. ¿Qué es en tu diccionario austeridad y qué es flor de austeridad? ¿Qué se necesita el miércoles y qué es cada cosa? Mirá, yo creo que lo que se necesita, a ver, vamos a definir un poco de qué estamos hablando, Sí. ¿no? Estamos hablando de una recuperación económica, de dar vuelta a la tortilla por completo, la veo difícil. Estamos hablando de llegar al 2023 sin ponerte el gobierno de sombrero. Bueno, yo creo que se necesita, digamos, lo primero lo veo, no te digo imposible, porque en Argentina no hay nada imposible, pero con probabilidad bajísima. Lo segundo, se necesita, yo diría, de mínima, ir hacia el programa del Fondo Monetario y quizás un poquito más. Es decir, terminar el año con 2,5 puntos del PBI, yo diría que si no aplicás... ¿Qué cosa? 2,5 de déficit. Ah. Como vamos ahora, vamos a terminar entre 3,5 y 4. Es decir que... Y quedan pocos meses, o sea, no es que estás en enero y dices, bueno, acomoda acá. Estamos en agosto, las tarifas no aumentaron, van a aumentar para el 10% de la gente en septiembre. Entonces yo diría que lo mínimo que debería hacer es algo de tarifas mucho más duro de lo que se anunció. ¿Cómo baja? Vos decís hay un punto de diferencia entre lo que vos suponés que sería un equilibrio más fuerte y lo que va hacia donde vamos ahora si no se toca nada. ¿Dónde es ese punto? ¿Qué podés tocar? Yo creo que lo único que podés tocar en serio es tarifas. Porque la jubilación, la podés que es el gasto más importante del Estado, la podés licuar más, pero necesitas más inflación. Y a él lo contrataron para bajar la inflación. En teoría. Bueno, ahí también... Lo contrataron para bajar la inflación y me parece que él sabe que el termómetro en la sociedad va a ser la inflación. O sea, si él realmente está buscando levantar su imagen con alguna perspectiva de futuro, él necesita ser el padre de... Yo manejé la inflación, ya la dominé, o yo la bajé, yo evité que llegara a 100. Con esto que vos estás diciendo, Colo, no parece... Déjame ponértelo como una metáfora futbolera, si me permiten. Massa, escuchando a Mariel Fornón y todo eso, lo que intenta es mandar los defensores e incluso el arquero a cabecear para revertir un partido que está perdiendo y queda poco tiempo, que eso sería dar vuelta por completo a la economía y llegar bien a 2023. Yo a eso le veo muy pocas chances, porque para llegar bien en serio a 2023 hay que hacer un plan de estabilización y hay que no bajar un punto, hay que bajar 3 puntos el déficit fiscal. Eso no va a pasar. Y eso no va a pasar. Cristina no lo va a permitir. No, pero eso. yo lo que veo en lo que está trabajando Massa, en primer lugar, es una desesperación por el tema dólar. Que el anuncio podría ir en relación a un régimen especial para los exportadores. Ahora voy. Entonces, yo creo que el plan B, que es el más plausible, es la famosa derrota digna. ¿Viste esa que siempre le tiran a los Pumas? Bueno, ¿qué sería una derrota digna? Perdimos por poco. Ahí te acabas de perder un montón de audiencia del mundo del rugby. No, perdón. vos. Unfollow para el Colo. Tiene razón el Colo, lo banco. Perder por poco. ¿Qué sería perder por poco? Y llegar con 100 puntos de inflación el año que viene. 100 puntos sería perder es por un poco. montón. Colo, dígame cómo van a bajarla. Defendete. No, el año que viene... A ver, este año vamos a terminar en 90, con el 7,5 que va a salir de julio, que se va a anunciar la semana que viene, y un 5,5 entre agosto y diciembre, terminás el año en 90. Si alguien me cuenta cómo van a hacer para bajar la inflación el año que viene... Perdón, no sé. pero si vos tenés una inflación de 90 este año, el año que viene, ¿de cuánto la proyectás? Pongámosle 100, 110... ¿Peor el año que viene que este? Y sí. ¿Por qué decís sí? Todo el mundo te está mirando y diciendo Sí. basta. La Colo. pregunta es, qué no? ¿por qué va a mejorar? Porque está Massa. Nos vendieron que viene Massa, que ahora hay una decisión política, Bueno, hay te lo conducción. hago un poquito, te refino un poco. ¿Cómo vas a cortar la inercia inflacionaria? ¿Cómo le vas a decir a los sindicatos que pidan menos salario el año que viene? ¿Vas a planchar el dólar oficial? Ya está demasiado bajo el dólar En oficial. un año electoral. Claro. Claro, Vas a a los emitir sindicatos menos. le vas a decir que el año que viene pidan Bajás menos. la emisión. Emiten ¿Podés Vas a bajar la convencer... emisión? ¿Qué haces con para los bajar la planes? emisión tenés que bajar el déficit. La situación social no está fácil. Tenemos 40 puntos de pobreza. Entonces, de nuevo, es un rompecabezas bien difícil. Y de verdad, te digo, y ahora ya no es por criticar a Massa, a Cristina o al que sea, es difícil para cualquiera. Pero por eso, cuando se dice, bueno, hay que ajustar, pues muchos economistas van por lugares diciendo, bueno, llegó el momento de ajustar. Cuando se ajuste, seguramente va a haber que pasar por algo de eso. ¿En qué se va a ajustar?
Mostrarlo en imágenes. Número 1, vamos a empezar a pagar la tarifa de luz y gas, lo que vale producir esa luz y el gas, con excepción de, no sé, un 10, 15, 20% de la población que puede tener tarifa social. Es decir, la clase media Bien. la van a sacudir. Ese sería el primer paso. Segundo paso, yo creo que hay que bajar en un montón de lugares del Estado. Es un Estado muy, muy dispendioso. En muchos aspectos, ¿no? Tenemos empresas públicas que cuestan... ¿Eso va a pasar, Jessica, Pablo? No, ¿Vas a escuchar ahí? No, nada de eso. No va a pasar. Todo esto de achicar los ministerios, incluso podemos llegar a ver entre mañana y pasado que se fusione alguno más, eso no significa un peso de ahorro para Por eso yo estoy de acuerdo con Tarico, es decir, él se vende como él quiere ser el Labaña de esta gestión, pero... Tiene que ser Remes. Primero tiene que haber alguien que haga el laburo que hizo Jorge Remes. Pero Colo, vos y todos los economistas que pasaron por acá, antes de Bataki, con Guzmán, decían, acá el problema no es económico, es político. Tiene que haber una conducción, un arreglo, un acuerdo político para que esto salga adelante. ¿Eso lo ves? ¿Está? ¿Massa no supone que es eso? Totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que hay un problema económico muy importante, que por supuesto, si la política está digregada, solucionar el problema económico. O sea, si vos no tenés un piloto, a ver, la metáfora, estamos con el dólar que sube, qué sé yo, y vos estás en un colectivo y vas a ver que el que maneja el bondi es un pibe de 7 años. Es decir, no, bueno, mejor que lo maneje un adulto, que tenga registro, qué sé yo. Pero el problema es económico. Que tengas acuerdo político, que la foto de Massa y Cristina y que Cristina lo banque a Massa está bien, digo, parecería tener un acuerdo político. Pero los problemas económicos no se te van. Los desafíos son los mismos que tenía Guzmán y que tenía Batakis. ¿Por qué Massa o el gobierno haría algo parecido a un ajuste de acá a diciembre del 23 si eso, en términos electorales, lo haría ir muy mal? Y le limpiaría un poco el panorama para el que venga después, en el 23 en adelante. Mira, si no hacen, vamos a pensarla, si lo hacen, vos decís, tienen todos esos problemas. Y si no lo hacen, está un poco lo que nos dijo hace un ratito Mariel Fornoni. Es decir, tenés un veranito, ¿cuánto va a durar el veranito de Massa? No tengo idea, 2 días, 2 meses, 2 semanas, no sé. Pero si no haces nada, yo tiro los mismos problemas que tuviste con algunas Guzmán cosas. Pero lo que yo digo es, si hacen eso ahora, de alguna manera le simplifican el trabajo al que venga del 23 en adelante. Sí. Digo, porque es un trabajo sucio y hay que hacerlo. Digo, pero la oposición necesita que Massa, necesita que Massa enderece un cachito, aunque sea. Porque el que venga, Larreta, Bullrich, el que tenga, le vaya mejor, no, agarre esta bomba, imagínate el año que viene con esos números de inflación. Entonces, ¿algo le conviene? Necesitan por eso, algo. Si le conviene a la oposición, ¿por qué lo haría el gobierno? Porque también le conviene, supongo, al proyecto aspiracional de Sergio Massa mejorar un poco la situación, ser el ministro que llegó para enderezar el barco. Si seguía la corrida cambiaria, si seguía el dólar subiendo, eso te saca en helicóptero, te vas por la alcantarilla. Lo sufrieron otros gobiernos de otros signos y también lo estaba sufriendo el peronismo. Es hacer un torniquete y dejar de perder sangre en reservas y que frene la corrida. Si hace eso, ¿llega al 2023? ¿Llega a la otra orilla? Puede llegar. Bien. Puede llegar. Pero eso es la derrota digna. Bien. Llegar a la otra orilla. Mirá lo que tengo que está circulando. No sé cuánta veracidad tiene. Un posible plan de Massa, tiene muchos ítems. Uno es régimen de liquidación excepcional de divisas para sectores exclusivamente exportadores. ¿Puede haber un dólar especial para exportadores? ¿Cómo la ves? Bueno, es un desdoblamiento cambiario. Es raro eso del dólar especial, porque en general cuando uno hace un desdoblamiento cambiario tenés el dólar comercial muy abajo y después tenés el dólar financiero. A ver, ejemplo que si vos haces el dólar para exportadores y yo puedo exportar trigo a 2.80, ¿cuánto va a valer el trigo en Argentina? ¿O me vas a impedir exportar trigo? ¿Cuánto va a valer el maíz? Ok, la soja no se consume mucho, entonces por ahí vos podés hacer eso, desdoblar y hacer el tipo de cambio soja. Los desdoblamientos creo que es una alternativa, pero hay que hacerlos bien. Y es difícil hacerlos bien. Por eso yo creo que es algo que no sé si lo pueden anunciar mañana o el miércoles. ¿Y cómo sería el comercial? ¿Cuál es la diferencia o el tradicional? Los desdoblamientos tradicionales es donde las exportaciones y las importaciones van al tipo de cambio más bajo y vos, por ejemplo, el turismo y todos los otros pagos van al dólar financiero que es más alto. ¿Cuál es la ventaja de eso?
si yo consigo dólares en el exterior, yo como un empresario consigo dólares en el exterior, hoy no los traigo al dólar oficial ni mamados, digamos, como se dice en francés. Ahora, si vos me decís, hay un dólar financiero de 250, bueno, yo a lo mejor negocio un préstamo para mi empresa, lo entro a la Argentina a 250 y por supuesto que el día que tenga que pagar ese préstamo lo voy a tener que sacar a 250. Tiene una serie de bolonquis eso, porque si yo la deuda la contraje antes y vos ahora me decís que tengo que pagarla a 250, por ahí me fundís, entonces tenés que hacer, bueno, deuda vieja, deuda nueva. ¿Se hizo eso alguna vez en Argentina? Un montón. ¿Cuándo? No terminó bien. No, nunca, ese es el tema. El tema es, por eso digo, hay que hacer... ¿Cuándo fue? En los 70s, en los 80s había tipo de cambio desdoblado. El asunto es que tenés que hacerlo bien y que no sea un colador. Y además tenés que evitar que el gobierno se convierta en el famoso portero de boliche. Vos sí, vos no, que depende de la cara que tenés, ya lo DNI en es, Parley. de hecho, ya lo viene Es más siendo. corrupción. Es facilidad de corrupción. Unificación de las variantes de dólares bolsa, MEP y otros en un solo dólar financiero. Es eso. Es en vez de vos para comprar dólares tener que comprar un bono en Argentina y venderlo en Nueva York, directamente te ponen un dólar financiero. Es algo que de alguna manera ya está, solamente que lo formalizás, te la haces más fácil. Está ahí el campo. Role-playing. Convencelos con algún instrumento de que pueden liquidar. Allá, atrás tuyo, Cristina te da la licencia y ella se va a ocupar de decirle a la tropa que no te muerdan, que es un repliegue táctico para volver a la estrategia de distribuir posteriormente. Bueno, si el campo le das un dólar más alto, el campo va a reaccionar. Lo que pasa es que también te van a reaccionar, como ya pasó la semana pasada, decir, che, ¿y a las pymes qué? ¿Y a la industria cuánto? ¿Y a los servicios basados en conocimiento qué? Les dejas $1.000 hoy. Dice, che, ¿por qué $1.000 si el campo puede liquidar 5.000 millones? ¿No? Entonces, esos son los problemas. Si vos decís, bueno, hago una excepción con un sector, por ahí funciona, pero acordate que te van a venir a pedir los otros, sí o sí. Bien, hablamos de emisión y vos lo que decís es, guarda que si bajan la emisión, también tenés que bajar el gasto y hay que ver qué gasto pueden bajar. Yo digo, sabemos que ese proyecto de la moratoria que tiene media sanción en el Senado, de facilitarle a los que se quieren jubilar y no tienen todos los aportes, eso... medio que está frisado. Se congela, sí. El salario universal básico, freezer. Sí, también. Y había más subsidios al transporte, freezer. Sí, todo lo que tenga un impacto fiscal en este momento está congelado en la Cámara de Diputados y hay un acuerdo también con el Senado para pisarlo. Dejen de pedir más distribución porque ahora no se puede. Colo, ¿alcanza dejando de pedir distribución? No alcanza, es una buena noticia que por lo menos no avancen esos proyectos. Necesitamos más. Es como, si querés, la suba de tasas que hubo la semana pasada. Es una buena noticia. Sí, está bien que el Banco Central haya subido las tasas. ¿Alcanza? No, no alcanza. Necesitas más Con tasas. los problemas que genera la suba de tasas. Bueno, por supuesto. Todo tiene efectos secundarios. Es que estabilizar la economía implica dolor. O sea, a mí, digamos, miraba despavorido cuando anunciaban el acuerdo con el fondo, que decía, el fondo nos dejó que no vamos a hacer nada, no vamos a bajar el gasto, no vamos a devaluar, entonces no vas a estabilizar. Bien, con esta frase y esto es gesticulación del Colo, vamos a ir a una tanda. Muchas gracias, Colo. A ustedes. Tanda, dale. Última noticia, Lucía Salinas, novedades del avión venezolano-iraní. Sí, el juez federal Federico Villena resolvió hoy finalmente que los tripulantes iraníes, 4 de ellos, deben continuar en suelo argentino y 3 integrantes de la tripulación de los ciudadanos venezolanos. Esto fue tras un pedido de la fiscal Cecilia Incardona, que había dicho que tanto el avión como los 19 integrantes de esta tripulación que hace casi 2 meses están en nuestro país, no debían dejar nuestra nación, sobre todo entendiendo que sus países de orígenes no tienen tratados de extradición con la Argentina. El juez lo que dijo es que entendía los argumentos centrales de la fiscal Cecilia Incardona, pero que así todo consideraba que gran parte de la tripulación venezolana podía dejar nuestro país. Y dentro de la tripulación iraní, el piloto Hazemi, que es el que está señalado por Estados Unidos por integrar
o ser parte de, vinculado a organizaciones terroristas, debe seguir en suelo argentino. Sus pasaportes siguen bajo la potestad del juzgado de Lomas de Zamora. Esta fue una resolución que salió hace pocos minutos, firmada por el juez Federico Villena. Resumimos entonces, ¿de cuánto era la tripulación y cuántos se pueden ir a casa de la tripulación total? Finalmente eran 19 los integrantes de la tripulación de este avión que ustedes estaban viendo en imágenes recién. 7 de ellos deben seguir en nuestro país. El resto puede dejar la Argentina por orden del juez Federico Villena. Siguen las sospechas. La fiscal Incardona había marcado 2 cosas. ¿Por qué pueden ir? ¿Por qué les dan la luz verde a que se vuelvan? ¿Por qué diferencian entre unos y otros? Porque consideran que hay mayor responsabilidad entre quienes piloteaban la aeronave, entre quienes aparecían como con mayor roles dentro de esta tripulación. Para la fiscal Cecilia Incardona, lo que no está todavía esclarecido es el verdadero motivo por el cual este avión llegó a suelo argentino hace casi 2 meses. Recordá que la semana pasada Irán por primera vez dijo, liberen a nuestros ciudadanos. Claro, pero si acá la sospecha es que hay actos preparatorios de terrorismo, ¿cómo llegó la justicia a la certeza de que una parte sigue siendo sospechoso y los otros no tienen nada que ver con estos posibles actos terroristas? Esto es la lógica que a uno no le termina a cerrar en diferenciar a unos o todos. De los iraníes, ¿cuántos iraníes vinieron y cuántos liberaron? 5 vienen, liberaron a uno solo. Lo que dijo el juez Federico Villena para explicar esta distinción de 7 se quedan, 12 se van, es que hay una decisión en cuanto a definir el rol específico de estos que sí deben permanecer en suelo argentino. No están encontrando por el momento, según el juez Villena, mayores responsabilidades sobre estos otros 12 tripulantes que sí pueden irse del país. Esto es lo que quería aclarar. Para la fiscal, ninguno debía dejar nuestro país porque no está claro el verdadero motivo por el cual este avión aterrizó en nuestro país. Y no está claro si efectivamente solo se dedicaban al traslado de cargamento. ¿Cuál era el sospechoso máximo de toda la tripulación? El sospechoso máximo es el piloto Hassemi, de origen iraní, porque fue a quien el FBI, el Tesoro de Estados Unidos, señaló como una persona con vínculos con la Fuerza Al-Quds, esta organización que vendría a ser como un brazo ejecutor de organizaciones terroristas. Y ese se tiene que quedar. Él no se está tiene liberado. que quedar, no está liberado. Bien. Su pasaporte en manos del juzgado de Lomas de Zamora. Gracias, Lucía. Hemos llegado al final. Ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano. Hasta mañana.